¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente estamos en nuestra mesa de encuentros. Hoy tenemos una mesa muy interesante, vamos a hablar mucho de salud. Tenemos 6 invitados que realmente creo que todos desde su punto de vista, desde donde están ubicados, pueden contarnos o ayudar un poquito a que entendamos este sistema de salud pública que viene tan deteriorado desde hace ya décadas y que es tan importante recuperar. Como siempre, estamos en casa haciendo estos encuentros, estamos comiendo una riquísima sopa de tomate y, como siempre, quiero agradecerle a Bodegas Arganas, www.arganawines.com.ar, a Confitería y Panadería La Sureña en Las Heras e Italia, a Todo Uniformes en Francia entre San Martín y Mitre y a Masajes Centro Luján, zona Luján, perdón, en la calle San Martín, justo frente al tanque de aguas, un lugar donde discapacitados o personas que ya superaron determinada edad, digamos que ya están en la tercera edad, hacer una serie de actividades que les permita mantenerse bien. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. Bueno, ya estamos en nuestro primer bloque. Voy a presentarles quienes comparten esta mesa. A mi izquierda, hacia allá, está la señora Marcela Mano. Marcela es concejal por Juntos, por el vecinalismo más específicamente. Y bueno, es una persona que siempre ha estado muy interiorizada en todo lo que es salud, en todo lo que es medio ambiente, en temas que probablemente tratemos ahora. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Muy bien, Pepo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por haber venido, te agradezco mucho. Sigue con tu sopa que cruzo. Y nos encontramos con la señora Virginia Matarazzo. Virginia es directora de redes
y programas. Sí, es Virginia Marazo. Ah, Marazo, perdón, te dije Matarazo como los fideos. Bueno, sí. Porque fue lo que pensé cuando te conocí. Bueno, sí, yo soy médica y trabajo en la Dirección de Atención Primaria de la Salud, teniendo la coordinación de redes y programas. Muy bien. Atención primaria, eso es importante. Eso nos interesa y mucho. Gracias, Virginia. Virginia No, es, gracias a vos. es la primera vez que viene, así que la vamos a tratar muy, muy bien para que vuelva. Después te empezaremos a pelear cuando tomemos confianza. Bueno, gracias, Virginia. Gracias a vos. Te dicen Vicky, ¿no es cierto? Me dicen Vicky. Bien, yo pensé que te llamabas Victoria. Cuando me dijeron Vicky, Marazo, tucu, dije que se llamara Victoria. Bueno, en diagonal con Vicky está la señora Vanina Pascualín, concejal ella. Buen día. ¿Cómo le va? Bien, usted. Por todos. Bien. Vos sabés que cada vez que tengo que presentar a un concejal tengo que presentar, porque esto de juntos y todos a mí me tiene ya. Porque cada elección se cambian el nombre y después sigue siendo todo igual. Si mirá si fuéramos todos juntos. Ahí sería todos juntos, juntos por el cambio. Todos juntos No, por el cambio. No, por el cambio no. Vaya, pues sí, hay que cambiar muchas cosas, cariño. Que no la cambiaron Hay los que que la Hay tenían. que mejorar. Que no las cambiaron los que la Cambiar, no sé. tenían que cambiar, pero hay que cambiar muchas cosas. Bueno, Vanina, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, siempre involucrada con todo lo que sea educación. Sí, trabajando en realidad estoy en las comisiones de educación, seguridad y en obras Y públicas. en obras públicas. Pero bueno, además de eso, viste que siempre... Además, con dos niños en edad escolar. Sí, también- pero además, por ejemplo, hoy yo te decía, por ahí por reclamos de los vecinos o por cuestiones que uno es siempre motivo de consulta, uno se involucra por ahí en varios temas y además en el Consejo Deliberante hay muchas otras cuestiones para trabajar que tienen que ver con la gestión, entonces son varios los temas en los que estamos involucrados. Bien. Bueno, Vani, muchas gracias. No, gracias a vos, Pepo. Frente a Vanina está el señor Andrés Salvato, concejal también él, por Juntos. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, Pepo, ¿vos? ¿Te terminaste la sopita ya? No, Ah, estoy bueno. llevándola despacito. No, bueno, está bien, llévenla despacito, pero el que termina primero empieza a hablar, ¿eh? Es así. ¿Cómo andás, Andrés? Muy bien, Pepo, muy bien. Bueno, Andrés, todos ustedes lo conocen, Andrés Salvato, más que nada, no tanto por su actividad actual política, sino porque es farmacéutico. Y sos titular de un par de farmacias, de unas cuantas farmacias. Bueno, tenés dos por lo menos, las que yo Sí, conozco. 2, 3. Pasa el chivo, una es la de Carlos Pellegrini, que es Farmacia Salvato, y la Farmacia otra es la... Salvato, Mitre Farmacia More. de Nevi en Mitre frente al Carrefour Express. Y la otra es Farmacia Mitre en la Mitre y Mitre More, Mariano la Moreno. antigua Farmacia Pérez, Exacto, sí. que es Estuvo en lindísimo, Ayote. claro, que después estuvo en Ayote, que es lindísimo el frente, el edificio, y qué bueno Sí. que lo hayan preservado. Y ahora se viene toda una modificación antes de fin de año de ese frente. En esa- O sea, manteniéndolo, Ah. pero se le hace todo un refresh. No hagas cosas feas, ¿eh? No, salgas es con cosas modernas. mantener el estilo. Bien, así me gusta. Resistimos. Bien, Andrés, sigue con la sopita. Gracias. A mi izquierda está el señor Fernando Casset. Fernando ya no es concejal, pero lo fuiste del 13 al 19, Exactamente, al 21. al 21. Dos periodos, Los periodos había sido la prehistoria cuando era joven. del 97 al 2001. Bien. Bueno, Fernando es abogado y vos estás trabajando en la parte legal de la Facultad de Medicina, ¿no es Así es. cierto? Bueno, capaz que en esta mesa podés aportar algo. Hoy que estábamos hablando de las leyes de salud, las leyes más que de salud, de medicamentos y todo eso. Así que, bueno, Fernando, gracias por Bueno, al estar. contrario, gracias por la invitación. Y a mi derecha está a una de las que le tocó bailar con el más feo, la secretaria de Salud, la señora Mariana Girón. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, Pepo, muy bien. Ya en otro momento, ahora, ¿no? Estás no más relajada, pero por lo menos no estás con esa presión. Con cierta tranquilidad, con mucha experiencia acumulada y la verdad es que también en otro momento de la gestión de salud, si bien todavía tenemos situaciones de COVID y seguimos trabajando con eso, nos permite ya desde hace un tiempo poder empezar a pensar en otros esquemas, ¿no? Pero ha habido un brote, aparentemente, por lo que dicen los medios de COVID, pero no hay tanta internación. No hay ninguna, de hecho no tenemos en el Eso sistema público. eso se debe a que este bicho COVID de ahora no es tan letal ni tan feroz como el que apareció el 19, o también por el tema de
La cantidad de gente vacunada, Las ¿no? vacunas claramente ha marcado en nuestro sistema de vacunación en nuestro país y en la provincia de Buenos Aires, marcó claramente una diferencia enorme en cómo enfrentar la pandemia. ¿Qué porcentaje en Luján consideran ustedes o tienen visto de que tiene ya mínimamente 2 dosis o 3? El esquema primario, que son estas 2 dosis que tenemos previstas, que vos mencionabas recién, tenemos un 97% de la población vacunada. Ah, bien. O sea, Sí. que el que no está vacunado es porque no quiere. Hemos hecho campañas no solo, digamos, desde diciembre del 2020 con ese esquema de vacunación en los vacunatorios que se establecieron, sino que hicimos una infinidad de postas, de operativos, de disposiciones en todo el territorio local, y lo seguimos haciendo. 2 o 3 veces por semana salimos a vacunar. No en la última semana, pero en la anterior tuvimos muchas situaciones de primer dosis, de aplicación de primer dosis. Sí, nos llamó la atención. Cada vez que sube una cantidad de casos aparece gente Claro, que en que dice, este "Nunca caso me vacuné". nunca me vacuné, me voy a vacunar. O tengo una dosis, quiero la segunda. Sí, y además tenemos ya con tercer dosis más del 60% de la población local vacunada, y con un operativo muy fuerte con la 4ª dosis, que ya es libre para los mayores de 18 y la tercera dosis libre para los mayores de 5. Una pregunta, ¿y el tema de los hisopados? Seguimos haciendo En el hospital. En el hospital y en algunos centros de atención Perdón, primaria en el también. hospital es en ese container que hay En el adelante. consultorio modular adelante. Ahí se hacen las evaluaciones. En realidad ya desde el avance fuerte de la tercera dosis, el criterio de hisopado es para los mayores de 60 años, los que tienen síntomas, por supuesto, mayores de 60, personas con factores de riesgo y las que tengan criterio de internación. Esas personas son las que se hisopan y se evalúa ahí esa situación, y si no, se carga los que tienen criterio por criterio clínico. Bien. Bueno, señores, voy a tocar un tema que me gustaría la intervención de todos ustedes, porque creo que es un tema interesante, es un tema importante, un tema que atañe a toda la población, que vos podrás decir en qué situación está, que es la del tema de la provincialización del hospital. Y me interesa que hay 3 concejales, porque deduzco que en el consejo alguna información al respecto tendrán, ¿no? Pues si no la tienen, a ver qué pasa. Te pregunto puntualmente a vos, ¿en qué situación está eso? Bueno, les cuento un poquito del proceso que Dale. venimos teniendo, con muchos de ustedes hemos tenido algunos encuentros respecto de eso. Nosotros firmamos en diciembre del año pasado una carta de intención que firmó el intendente con el gobernador para iniciar ese proceso de integración del hospital a la red provincial, con una modalidad de responsabilidad de la provincia de Buenos Aires. Tiene como 2 miradas importantes. Uno, la rectoría de la provincia sobre el segundo nivel de atención. Esto es poder gobernar y ordenar el segundo nivel, que es el de mayor especialidad y especificidad del sistema de salud, en relación al resto de los hospitales de la zona, ¿no? Digamos, nosotros por eso habla de la incorporación del hospital a la red de hospitales, que en parte el proceso ya se había iniciado con la pandemia aún sin esa carta de intención. Pero por otro lado también estamos trabajando en este momento en los pasos específicos del convenio, para que esa provincialización tenga una pata municipal y local y no pierda esa lógica de contacto con el territorio del hospital. Por eso estamos hablando de una cogestión del hospital entre la provincia de Buenos Aires y el municipio, como un modelo de atención en 2 sentidos. A ver, Uno, esa cogestión, para no perder ni la rectoría de la provincia sobre el segundo nivel de atención, ni la pata local, que es fundamental, por un lado, y por otro lado, para poder pensar en un modelo de hospital de cuidados progresivos que tenga la continuidad desde el segundo nivel hacia el primer nivel, atención primaria y programas específicos en territorio, y al revés, desde el territorio hacia el hospital, con un ida y vuelta más fluido. Ese es el camino en el que estamos hoy, trabajando en cerrar el convenio marco. yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero hay algo que, y te lo debo haber preguntado probablemente
no al aire, pero sí en forma privada, que hay dos cosas que yo me preocupan. Una, es el famoso tema de la coparticipación, que de acuerdo a la cantidad de casos que tiene el hospital, aumenta o disminuye. Y lo otro es qué pasa con el empleado del hospital municipal, no el de carrera médica, porque esos están homologados los de carrera médica, ¿no? Sí. A ver, O sea, perdón, sé que un empleado municipal que no está en carrera médica, su sueldo seguramente sea mejor al que está en las mismas condiciones que él en provincia, ¿puede ser? no, en este momento es al revés. Nosotros respecto de, y que va de la mano, digamos, cuando estamos pensando en la cogestión, en parte lo hablamos, uno de los trabajos que estamos haciendo es para sostener el marco de la coparticipación, y por eso también tiene un pie el municipio, porque en el modelo de cuidados progresivos de la salud va de la mano lo que pasa en el territorio y lo que pasa en el segundo nivel de atención. Entonces, la propuesta y lo que estamos trabajando es mantener la coparticipación del hospital, y eso también conlleva al municipio con una responsabilidad en el programa. Estamos avanzando en eso y estamos cerrando los convenios que después los haremos públicos, obviamente. Bien. Entonces, digamos, la coparticipación no pierde incidencia, digamos, la carga estadística del hospital, para los que no lo saben, para la gente en general, una porción de la coparticipación que la provincia tiene con los municipios tiene su base en la estadística sanitaria. Tanto de atención, el CUD, ¿sí? ¿Cómo se llama? CUD, Sistema, Código Único de diagnóstico? No, es de distribución. Perdón, para hablar en criollo, para que todo el mundo entienda, La provincia tiene una torta que destina a todos los municipios y le dice a cada municipio cuánto le corresponde esa torta en función de la cantidad de gente que se asiste. Y de- No, y los de varias recursos que cosas. tenga. Digamos, Los servicios. esa torta está compuesta por los impuestos que los municipios cobran para la provincia y que le distribuyen a la provincia, y los que la nación también le aporta a la provincia. Eso es un fondo de dinero, como decía Fernando, es una torta que la provincia distribuye entre Prefiero los... la palabra torta para hablar de... Digamos, una torta porque está pensado, digamos, en la gráfica de la torta. Un círculo, Ya es sé, un pero círculo, tengo unos diagramas. la Y torta se es muy grande y se la distribuye, reparten entre todos. La torta es la misma, ese es Claro. el tema, es que Claro. la torta para la provincia es la misma. Que como es la misma, por ahí en algún momento te baja tu porción Claro. porque Porque le subió crece otro. la otra. Porque le sube a otro. A veces no es la variable de lo que hagas o dejes de hacer, sino de lo que hagan o dejen de hacer otros también. Bueno, Tiene de hecho, todos los de hecho componentes. fue algo de lo que discutíamos ayer cuando tratábamos la rendición de cuentas. Claro. El CUD durante la última gestión anterior cayó al 76% y hoy está tratando de llevárselo al 81% para recuperar parte de esa coparticipación. Entonces, en este análisis de la provincialización de parte del hospital, hay que hacer el análisis de otras cuestiones que tienen que ver con la administración de los recursos, que no es menor. Igual creo que la carga de datos, La carga de si datos se provincializa, se mantiene a vos cargo del podés- municipio. Claro. Entonces eso no afecta ese código de distribución que le toca a Luján. o poder reforzar la carga de datos desde atención primaria. Entonces, Es o toda sea, la carga de datos de salud. Atención primaria, hogar, granja y hospital, en nuestro caso local. Perdón, eso es el 35%, digamos, de toda la coparticipación, corresponde al componente salud. Sí. El resto tiene que ver con el territorio, con la cantidad de población, que también se verá modificado con el último con el censo que Con el tuvimos. pago también Y con la inversa del aporte de estos impuestos. la que lo- adhesión de los vecinos a pagar sus impuestos. Claro, por Tiene eso mucho que es ver. la inversa de la cobrabilidad, el último componente. El componente salud además tiene que ver con la cantidad de establecimientos que tiene, con o sin internación, siempre municipales, quedan afuera las dos colonias, la nacional y la provincial. Y los CAPS también. Y los porque- centros de atención porque no hay- primaria, no hay internación. no hay internaciones, pero sí aportan, digamos, en todo lo que es el registro Consultas, de claro. las consultas. Hay consultas que coparticipan y consultas que no participan, pero bueno, eso es La cantidad de camas que tenés, la cuántas cantidad de camas cama encima, la y el rotación, giro cama, claro. que es otro tema. Digamos, todos esos son componentes que aportan.
El hospital además, como es un centro de internación y tiene una categoría determinada, una categoría 6 de nuestro hospital, 6 sobre ¿cuántas posibles? 8. Que tiene que tener otra cantidad de condiciones para ser 8, ¿no? Sí. Para empezar, tener tomógrafo y resonador. Claro. Son las dos cosas para empezar a hablar, y además una UCO, una unidad coronaria, digamos, Creo que Malvinas es 8, Malvinas Argentina. Debe ser el Malvinas único. es 8, no, Malvinas es 8, hay Exaltación es 8, Ah, mira. Exaltación es 8. Bueno, pero lo que pasa es que no puedes comparar el flujo de pacientes que puede llegar a tener Malvinas o Luján con Exaltación. No, y además tiene que ver con una continuidad de algo de lo que decía Vanina, de la carga estadística, digamos, hay una cantidad de componentes que tiene que ver con lo que le pasa a los otros municipios, y también hubo una disminución importante en la carga estadística en el último tiempo del 2016. Y hay otra cosa que también hay que decirla, digamos. Muchos municipios entienden cuál es la lógica de este sistema y sobrecargan datos o incorporan servicios que son de dudosa utilización. Sí, o digamos, Y le o sube a hay, ellos la- y a veces hay un esquema muy similar en el sistema público al de las obras sociales, donde vos vas a algún sanatorio privado y cada pasito que vas haciendo te lo cargan como una consulta, Claro, y eso exacto. también se usa. Hablábamos hoy, antes de esta sentarnos en la necesidad, mesa, sí. no, y además de esta necesidad de transformar el sistema de salud y poder pensar con una lógica que fortalezca atención. Digo, esto excede Luján, excede la provincia, digamos, hay una necesidad de poder pensar el sistema de salud que fortalezcan las estrategias de atención primaria, justamente quizás para que no pasen estas cosas, y para que además la provincia, que tiene otra espalda y tiene una organización más amplia, pueda también ordenar la distribución de los hospitales. Los hospitales provinciales no coparticipan, entonces se puede pensar en otro nivel de organización. Vamos, por eso es importante también mantener justamente esa carga estadística a cargo del hospital para sostener los esquemas de coparticipación y generar, digamos, también una lógica de continuidad entre atención primaria y el hospital. Ah, sí. Y la otra pregunta que vos me hacías era respecto de los trabajadores. Todos los trabajadores hoy del hospital son empleados de la provincia de del municipio. En el pasaje a la provincia es parte del acuerdo y es una garantía tanto del gobernador como del intendente que se respeten las escalas salariales. Eso es un trabajo muy arduo que están haciendo los No equipos. se hace de la noche a la mañana. No, y de hecho están trabajando los equipos del municipio con los equipos de la provincia. Porque, Ya desde hace perdón, un tiempo. aparte, ¿cuántos empleados del hospital hay? 630, una cosa por ahí. 630. O sea, no no- es que sea mucho. Sí, son muchos. Es un tercio, sí, es un una tercio, cuarta parte claro. del municipio. Sí, son 980 todos los empleados de la Secretaría. Es una... Mil ten- personas. sí, es la Secretaría que tiene más cantidad de Claro. trabajadores Sí, dentro sí. del Claro, municipio. también. Por dos cosas. Son necesarios. Por la importancia del servicio y que además el servicio es de prestación personal, digamos. Claro. Es Salud se presta mano por de obra persona. intensiva. Claro, se Salud presta- es mano de obra intensiva, ¿no? Hay cosas que mejorás con la técnica y con la tecnología, pero necesitas los trabajadores Intensiva, que estén al servicio de la permanente gente. y La claro. enfermera misma, ¿viste? En un avance, todo. así Sobre todo la enfermería. del sistema de provincialización, obviamente se va a reforzar todo lo que es atención primaria, Sí, claro. en una primera etapa, ¿no? Y Lo estamos haciendo antes, digamos, porque es Sí. nuestra, un poco la integración de Vicky, de parte del equipo, y de poder trabajar con otros programas de nación y de provincia, tienen que ver con eso. Nosotros creemos que un sistema de salud eficiente y adecuado y Tiene que tener accesible fuerte para la atención gente tiene que primaria. tener muy Sí, fuerte sí, tal cual. el primer de nivel de hecho ya se atención. extendieron los horarios en Sí, varios claro. centros de Bueno, atención esa Eso es Primaria. fundamental. Sí, hay Sí, 4 sí. centros. La pregunta es, en una segunda etapa, ¿se está previendo un hospital odontológico, un hospital oftalmológico, como Sí. para ir juntando datos, o sea, hacer crecer el CUT? Hubo un proyecto. A ver, perdón, No sé si. volvemos a lo mismo. En los hospitales odontológicos o oftalmológicos vos tenés un nivel de internación casi nulo. Muy baja, sí. Entonces, si es una cuestión por el CUT, no No te suma. no Perdón, suma. pero Pero sí,
nosotros estamos trabajando con una red de mejora odontológica accesible a la gente. Hemos comprado 6 sillones odontológicos que llegan en estos días. Tenemos uno de Nación que también, y armamos un equipo también que pueda pensar en la red territorial. Odontología, estamos pergeñando, y eso tiene otro tipo de cuestiones, la parte oftalmológica, pero odontología es una red territorial que estamos trabajando, y en un segundo paso también mejorar la calidad de atención del hospital para poder hacer otro tipo de intervenciones. Hubo un proyecto que fue muy bueno, yo creo que fue en el año 16, 17, de alquilar lo que era la clínica Rolandelli para hacer un hospital odontológico, con la idea, lo que dice ella, el que se va a sacar una muela no se necesita, o sea, hace un tratamiento, no necesita quedarse internado, pero como ya estaba armada y se la podía habilitar como clínica, tener ahí, descomprimir el hospital, dejar el hospital, qué sé yo, para las cirugías mayores. Exactamente. Y ahí, segundo nivel. Claro, Exacto. tal cual. Y ahí, qué sé yo, no sé, me saqué el hombro, me tienen que anestesiar. Bueno, te lo hacen ahí. Te digo, me saqué el hombro, pues es una gansada, ¿no? Y utilizar inclusive todo lo que fuera atender, viste, la consulta externa, pero hubo varias no nada. No sé, por ahí si alguno se En acuerda eso se más. aprobó, el Consejo llegó a aprobar el Yo contrato he de recorrido la sí. clínica Rolandelli con el doctor Rolandelli en ese momento. Andaba Marcelo Muso Sí. con Con Marcelo sistema- Muso, porque había estaba en llegado la a aprobar Comisión el- de Salud. Sí. El contrato de ingreso se había en ese aprobado y finalmente Nunca nunca llegó, se yo hablé puso- con los herederos de Nunca se puso en de funcionamiento. Pablo, cuando nosotros asumimos la gestión, que me hicieron ese planteo, porque además había alguna otra problemática. No era un tema que se avanzó. Después vino la pandemia, y con la pandemia también hubo un acercamiento porque era una posibilidad, y la verdad es que ahí la provincia lo que observó, vinieron arquitectos y un equipo de provincia para ver el lugar. Bueno, después la familia no estaba dispuesta a alquilar, bueno, había otra cantidad de cuestiones donde toda esa propuesta... Pero fue una pena porque yo creo que hubiera ayudado mucho. Mira, quizás lo puede decir mejor Vicky, pero nosotros lo que tratamos de pensar es que otra vez hay cuestiones que son centrales y que las tenemos que tener en un espacio accesible a todos, como es el hospital, el policlínico, digamos, como un centro que concentra sobre todo el tema de inmunizaciones. Claro. Estamos trabajando con provincia, esperamos que en 2 o 3 meses empecemos las obras para hacer un centro de salud mental integral también en la zona céntrica, y eso también tiene que ser accesible a todos, pero quizás este tipo de cuestiones es necesario que estén en el territorio, más cerca de los barrios, por eso un poco la extensión horaria, el trabajo de otra manera en la red. ¿Cómo es el tema? ¿Por qué no contás un poquito? No sé si disculpame, no sé si querés agregar algo más, pero quisiera que Vicky Me tomo contara la un... sopa. Dale, pues ya se debe haber enfriado. Que Vicky cuente un poquito cómo es exactamente su trabajo. Bueno, yo tengo una particularidad, soy como medio bicho raro dentro de los médicos y las médicas. Yo de formación soy internista, yo hice el posgrado en medicina interna, pero hace más de 10 años que trabajo en atención primaria y tuve una formación de posgrado en salud pública. Durante 10 años fui la médica del Centro Integrador Comunitario, el CIC San Fermín, y hace poquito tiempo empecé a acompañar la gestión de la directora, de la doctora Laura Celia. La verdad que la estrategia de la atención primaria de la salud es la estrategia por la que tiene que ir la salud, el sistema de salud. No solamente porque es una estrategia que genera bajo costo, sino que además es una estrategia que acompaña durante todo el proceso de salud de enfermedad a la comunidad. Cuando uno consulta en segundo nivel, consulta habitualmente por una demanda que es solucionada y luego vuelve a su territorio, y es donde se encuentra con los equipos de salud, que son quienes conocen esa historia de esa familia, esa condición, esa situación social e histórica que acompaña siempre al proceso de salud de enfermedad. Así que está demostrado que la atención primaria de la salud puede evacuar más del 90% de la consulta de la salud integral.
Es por eso que hay que reforzar la atención primaria de la salud. Y son 24, debe haber pocos municipios que tienen la cantidad de centros de atención primaria que tenemos en Luján. Y es prevención también. Y es prevención, es promoción, es cuidado, es tratamiento, es rehabilitación. Y es trabajo comunitario, es trabajo ¿no? comunitario. Pero además nosotros por también ahí- apuntamos a eso, Claro. que haya que los equipos de salud, que no sean consultorios en los barrios. Exacto. La Y idea no es- es hacer un consultorio en los barrios, es hacer un trabajo comunitario donde la comunidad también sea parte de la organización de la estrategia sanitaria de su... En la mayoría de los casos es la única presencia del Estado municipal en Sí. el barrio. Exactamente. Y la tal verdad que cual. uno no, Sí, sí. esto que trae Mariana, que también es muy interesante, uno no puede planificar sin conocer su territorio. Y lo interesante de estos centros de atención primaria es que tienen equipos de salud donde no solamente existe el médico, sino que el rol más importante probablemente pase por el del enfermero, el de la trabajadora social, el del administrativo, no solamente el de odontólogo, psicólogo. Son equipos que se enriquecen para el adentro y para el afuera por la transdisciplina que se genera todo el tiempo. La verdad que la estrategia es más que interesante, y que venga la gestión con la decisión de fortalecerla durante la pandemia incluso, es más que valorable. Eso fue muy duro, ¿no? Muy duro, muy loable. Fue un logro importante que tuvieron, ¿no? Durante la pandemia, el trabajo. Durante la pandemia, la verdad que así como en la provincia y a nivel local, el mensaje fue garantizar el acceso a la salud, que no dejen de garantizarse ciertas prestaciones. Claro, no porque podía muchas veces quedar... por el tema de la pandemia la gente no quería ir al Exacto, hospital. eso Y así fue pasó. como se infartó gente a lo loco. Eso pasó, Pepo, y de hecho ahora lo están demostrando las estadísticas. Pero la verdad es que no podía quedar una embarazada sin tener sus controles mensuales, no podía quedar un chiquito recién nacido sin su control, no podía haber un enfermo crónico que no tuviera su control, y eso se trató de garantizar, fortaleciendo también a los equipos de salud, y yendo los equipos a los domicilios muchas veces cuando no venía el vecino a hacerse los controles, porque el mensaje de la ASPO en principio generó bastante temor entre algunos vecinos, sobre todo los que tenían enfermedades crónicas, y ahora lo estamos viendo. Por ejemplo, hay números donde han empeorado algunas cuestiones, hubo más incidencia de accidentes cerebrovasculares, de amputaciones de diabéticos, ¿no? Cuestiones que también son consecuencia, y bueno, un montón de demanda contenida que ahora tiene exacto, que y ahora darle exacto. respuesta. Digamos, toda la demanda abrupta que vimos en los últimos meses, digamos, Sí. en el hospital, Sí. en los centros Sí, de sí, salud, sí. tenía que ver un poco con eso que dice Fernando, ¿no? Y hay algunas otras cuestiones, por eso fortalecer en redes y programas, porque hemos podido llevar adelante, o estamos llevando adelante, una cantidad de programas desde lo sanitario que vienen a fortalecer aquello que quedó perjudicado por la pandemia, ¿no? La semana pasada estuvimos en la provincia y estamos terminando de armar para lanzar el programa de hipertensión arterial, por ejemplo, con distribución de tensiómetros y capacitación en todos los centros de salud para poder mejorar, digamos, ese control de salud arterial. Estamos trabajando y avanzando con la provincia también con el tema de salud mental y poder pensar en otras estrategias de salud mental, que es un tema que quedó muy sensibilizado post pandemia. Y se vio también un aumento en la demanda de salud mental. Sí, en además, la pospandemia. cuando se habla de salud mental no se habla solamente de gente que esté con tratamiento psiquiátrico o psicológico, No, se habla de un Brotes montón propios de... la pandemia. Sí, Chicos, Hay un duelo una colectivo cantidad que no de- hicimos. Claro. Hay un duelo Hay colectivo que no chicos que han pudimos quedado hacer, con miedo para salir. chicos y grandes. Y bueno, y grandes también, ¿viste? No, por eso es un tema por ahí para explayarse, Sí, claro. porque uno dice salud mental y acá Sí. pensamos en Open Door o en Torres. No, es no. eso. No. Justamente no es eso. No, en las escuelas, en los nenes, que decía Pepo, los chicos que no solamente con miedo, sino un montón de cuestiones que tienen que ver con los vínculos, con la socialización, con la comunicación, con el habla, hitos del desarrollo que se han Los adolescentes. atrasado, Sí, sobre sí. todo Para los adolescentes adolescentes fue terrible, porque viste que el adolescente es gregario. Sí, Viste, es Claro. como los lobos. Sí. Tiene que ser Que con su necesita- manada, no con familia o con los. Tiene que ser sus compañeros de Todo, toda su todo manada. Les tendió hemos pedido- a un aislamiento. Sí. Ese aislamiento lleva a un temor social también Sí. posterior que es difícil de revertir. Yo lo veo en los profesorados después de 2 años claro. de trabajar a través de una cámara,
alumnas que están en un nivel superior diciéndome, tenemos dificultades para sostener la mirada. Claro. Claro. Y vos sabés que la mirada es el primer contacto interhumano que se puede generar y sostener. Después de todo este tiempo, de mucho aislamiento, de estar mirando pantallas, de no sostener la mirada así, Sí. adelante del otro, genera un ir para atrás en muchos avances, una inseguridad en las relaciones interpersonales, genera muchas fobias que están asociadas con esto, situaciones de pánico, y la verdad es que celebro que sea la atención primaria de la salud la herramienta, porque muchas veces es entre vecinos, entre los que podemos empezar a decir, mira lo que me está pasando, entre los amigos del barrio, y que alguno pueda detectar tempranamente alguna situación que amerite una consulta. Porque cuando estas situaciones se perpetúan en el tiempo, llegamos a niveles de un riesgo de la salud mental severo, de hecho Ha habido incidencia suicidios, ¿viste? bueno, sí, muchos suicidios a nivel de O gente depresiones joven, tan fuertes, gente grande, Sí, sí. y solamente con una atención atenta y a tiempo se puede acompañar estos procesos. Pero son procesos que hay que abordarlos desde de la atención primaria. Por eso digo, el vecino, el próximo, el que detecta, que tenga la información, alguien que pueda ser perspicaz en esto, lo lleve al centro de salud y a partir de ahí se desarrollen los distintos niveles de atención, me parece que es lo básico. En rehabilitación, que lo mencionó Vicky, yo comprendí eso después de hacer un estudio de 980 casos de certificaciones de discapacidad, por ejemplo. Y después de ver las prestaciones básicas que necesitaban esos distintos perfiles de discapacidad, llegué a la conclusión de que la herramienta fundamental era la atención basada en la comunidad, Claro. que es un mapa que se suma a la red de atención primaria de la salud. Y que lo que necesita para operar en el sistema sanitario es tener un centro de rehabilitación ligado al hospital como segundo nivel, para que esa red de rehabilitación basada en la comunidad tenga referencia y contrarreferencia. Esto, que es la red de rehabilitación, se trabajó, se hizo un estudio, ahora lo volvimos a mandar al departamento ejecutivo, porque en su momento se había pedido los fondos por medio de la ley de cheque para que se construyera ese centro de rehabilitación que permitiera el anclaje de esta segundo nivel de atención de la rehabilitación en la ciudad de Luján. ¿Y por qué es importante rehabilitar? Porque no puede quedar ningún vecino dentro de su casa con un diagnóstico y sin ninguna proyección a mejorar su calidad de vida. No estoy diciendo a volver a un estado de normalidad, porque a veces no es lógico, no se puede, y la medicina no puede garantizar eso, y a veces va en contra del propio derecho de la diversidad humana. Lo que digo es mejorar las condiciones de calidad de vida para que esa persona pueda tener el rango mayor de independencia posible, para que no sean cargas familiares para la autonomía, para que pueda sentirse productivo desde donde pueda. Para que puedas sentir bien, ¿viste? Y para dar respuestas reales, porque la realidad es que si no, mucha gente, y no lo digo por esta gestión, por la anterior, digo históricamente, después de un diagnóstico de discapacidad, ha quedado segregado. Y entonces, si nosotros queremos realmente cambiar y revertir eso, tenemos que encontrar las herramientas. Yo sigo remando para que esto pase desde el lugar que me toca, por eso... Sí, es una parte del proceso no sé si de atención de la salud. Sí. No me llegó, pero bueno, el expediente se hizo, Sí, claro. es más, estaban los planos hechos, todo hecho, hasta había presupuestado en su tiempo las colchonetas y todo lo necesario para equiparlo, pero hoy que se vuelven a abrir los programas de la ley de cheque, me parecía importante, y sumado a la posibilidad de la negociación con provincia, porque tiene que ser el Ministerio de Salud de la provincia el que lo solicite, no solamente el municipio, me parecía una oportunidad trabajarlo con el Ministerio de Salud de la provincia
y así fue expresado desde todo el Consejo Deliberante que apoyó la propuesta. Así que te voy a pasar después Sí, el número del expediente. Sí, y además pero la provincia es una falla histórica del sistema de salud. No hay espacios de ese tercer nivel de rehabilitación para acercar a los pacientes o derivar a los pacientes que necesitan ese espacio en términos generales. Entonces es una inquietud que viene dando vueltas. Chicas, disculpen, pero tenemos que hacer un corte. Bueno. No, porque ese tema es muy interesante y es un tema que yo creo que es una deuda pendiente que tenemos en todo el país con respecto a la discapacidad. Y ya te lo digo, estamos armando una mesa con Rosana para hablar específicamente de discapacidad y seguramente te vamos a convocar. Pero ahora hacemos una breve pausa y volvemos. Bueno, ya estamos de nuevo al aire. Nuestro segundo plato creo que es bondiola con una... Cerdo con puré. Cerdo con puré de batata y una cremita como crema de choclo o algo así, ¿no? Bueno, estamos de nuevo al aire. Como siempre agradecemos a Bodegas Arganas, a Todo Uniformes, a La Sureña y a Centro Masaje Lujano, Centro Masaje Oeste, de Walter Núñez frente al tanque de agua en San Martín y Carlos Pellegrini. Bueno, estamos haciendo una mesa de salud, nos acompañan las concejales, no concejalas, las concejales Marcela Mano y Vanina Pascualín, el concejal Andrés Salvato, la directora de Coordinadora de redes y programas. Redes y Programas de la Secretaría de Salud, la doctora médica internista. Sí, en realidad, sí, de formación soy médica clínica. Bien. Virginia Marazo, el señor Fernando Casset, abogado él, y como les comenté al principio, estás en la parte legal y técnica o legal de la Facultad de Medicina. Y la secretaria de Salud, la doctora Mariana Girón, doctora en leyes. Bueno, señores, estamos con algo muy interesante y que quedamos en que lo íbamos a volver a hablar, que lo hablamos en la pausa, con respecto a todo este tema. Marcela, vos estabas contando cosas muy interesantes del tema de discapacidad, cómo llegar a tener, no sé si protección es la palabra, pero una cobertura total, una presencia que haga que el discapacitado, ya sea físico o intelectual, pueda acceder y tener todas las posibilidades para desarrollarse. Sí, estábamos charlando de la necesidad de entender que la proximidad de los servicios de atención y de apoyo a las personas con discapacidad es fundamental para que realmente sea eficiente el sistema, porque la generación de dispositivos para discapacidad lejanos al lugar de residencia implica una prestación más, que es el transporte. Una prestación que es muy costosa porque tiene que tener ciertas especificaciones para trasladar personas con discapacidad, porque tiene que tener seguro porque se corren riesgos en los traslados, porque no puede ir solamente el chofer, sino que tienen que ir asistentes también dentro de los dispositivos. Y ese dispositivo de traslado lo hemos visto que acompañan a los chicos a las escuelas especiales, que muchas escuelas especiales privadas, por ejemplo en Luján no hay ni una, lo mínimo es Mercedes, Rodríguez, Campana, Moreno, Pilar. Y estamos hablando de mucha población de Luján que se traslada a otros ámbitos por no tener los servicios dentro del ámbito territorial. La posibilidad de generar estos dispositivos dentro del territorio es virtuosa en todo sentido. Primero porque evitas esos riesgos, pero sobre todo porque generas redes sociales que se pueden sostener en la cotidianidad de la vida de las personas con discapacidad. Cuando vos vas a un colegio que queda en Campana y tus compañeros son de Zárate o de otros lados, tenés que ir a un cumpleaños, o querés ir al cine con un amigo, tus afectos, tus pares no están cerca. Y los padres agrupados tampoco pueden generar esa sinergia necesaria para sostener otros espacios de integración social. Entonces, para mí, desde mi experiencia como mamá y mi experiencia como profesional,
de la salud mental, porque trabajé 23 años en San Juan de Dios, pero he trabajado mucho en rehabilitación y desde la gestión también lo he hecho. Para mí, el hablar de dispositivos territoriales para el abordaje y los apoyos en discapacidad es el ABC de la posibilidad de inclusión verdadera. Todo lo demás que podamos decir genera negocios esporádicos de acuerdo a la evaluación que se hace de la prestación de acuerdo al gobierno de turno, que después se pinchan y después tenés las sillas de ruedas reclamando frente al Ministerio de Salud de la Nación. Esto es histórico y esto es cíclico. Entonces, no puede depender de la voluntad del que esté de turno para que estos servicios tengan continuidad, permanencia y calidad en las prestaciones. No puede ser que a las personas con discapacidad siempre se le baje la calidad de las prestaciones. Y esto tiene que ir de la mano de la territorialidad. Para mí, no todo lo que podamos hablar de grandes lugares, centros, me hace acordar a una nueva segregación. Porque cuando vos tenés que trasladar a esa persona a una vida que no es la cotidiana, es un trastorno. Una mamá que tiene que ir a hablar con un docente y se tiene que trasladar 1 hora para llegar al centro donde lo están atendiendo. La verdad no es algo que pueda perdurar en el tiempo, no es bueno. Y aparte, lo que sucede es cuando vos emigrás a toda tu población o parte de tu población con discapacidad a otros dispositivos por fuera, la propia comunidad no se hace cargo. Entonces no tiene la visión completa de todas las capacidades que tienen las personas con discapacidad. Por ejemplo, en Campana hay millones de personas con discapacidad, millones no, pero muchas personas con discapacidad incluidas en atención en comercios, en distintas tareas, porque lo viven, porque ven que están los dispositivos ahí, porque saben, porque conviven en las fiestas de la comunidad, porque interactúan en fiestas culturales, y esto hace a la inclusión verdadera porque no lo ven como algo extraño, es alguien más que convive en esa comunidad. Tenemos que lograr eso, para ese lugar tenemos que trabajar. Eso es lo que, desde mi humilde opinión, creo que debería ser el objetivo, digamos. Sí, por ahí también pensar en alguna estadística. Nosotros por ahí cuando pensamos algunas acciones, esto que decíamos de los hipertensos, es por pensar qué tipo de discapacidad es la prevalente en nuestra comunidad, quizás nos pueda ayudar a ordenar. Tenemos... Bueno, eso a través del certificado de discapacidad, exactamente, nosotros cargamos en un sistema único que va al ANDIS. El ANDIS tiene ese sistema único que a través de un sistema estadístico que se llama Pentajo puede analizar las cargas que cada municipio hace de su población. Cada certificado ingresa la carga. En algún momento la junta evaluadora, cuando yo tenía acceso a poder bajar el registro de lo que habíamos cargado. De hecho, analizamos eso. En el 2016 creo que fue la última vez que analicé eso, y tenía, de acuerdo a los diagnósticos, el top 10 de los diagnósticos. Las por prevalencias, edades, porque eso también nos ayuda a pensar cuáles son y bueno, las estrategias. O sea que eso, si no lo tenés porque no tenés el acceso, se puede solicitar a través de una nota como lo solicitamos a través de discapacidad, que depende de desarrollo, pero hace como un mes y pico, un poco en torno a través esto, de la región sanitaria, supongo que a través de la región de discapacidad, sí, del área de discapacidad de la región. Sobre todo a raíz de esto que veníamos planteando de la cantidad a veces de los otros certificados. Exacto, de los otros certificados para poder pensar cuáles son las estrategias, ¿no? Digamos, porque no podemos, un poco lo decía Andrea recién ahí por lo bajo, no podemos planificar si no sabemos qué tenemos. Los programas tienen que estar basados en estadísticas, en evidencia. Si no conozco el diagnóstico, si no sé, la doctora sabe, si no tenés algunos datos todo el tiempo. Por eso, si no sabemos cuántas bronquiolitis tuvimos, no sabemos cuántos PAF tengo que comprar para el invierno. Por ejemplo, sí, lo sabés vos en tu farmacia. La discapacidad mayor de la población de Luján hasta el año que yo pude hacerlo es la discapacidad mental.
¿sí? Y sí. Y psiquiátrica. En ese momento no se diferenciaba la mental de la intelectual. Ahora el certificado lo diferencia. Pero en ese momento estaban englobadas. Juntas daban el mayor porcentaje. Después la motora. Sí, y eso es coincidente en general con Después todas las la estadísticas visceral, nacionales. después la ¿viste? auditiva y por último la visual. Esas eran las 5 grupos, pero había multidiscapacidades, porque muchas veces, como hay sobrevida, como hay muchas expectativas de vida y se están elevando, muchas veces no tenés solo una discapacidad, tenés más de una. Y esto complejiza las prestaciones, pero bueno, es entendible al final de la vida que tengas esto, pero lo que no es entendible es la necesidad de abordaje en los primeros años de vida que se estaban dando, A un través de los centros de crecimiento. estimulación, Sí. también hay que fortalecer esas áreas de estimulación Claro. temprana, que la pandemia generó muchas dificultades ahí, porque Bueno, es un trabajo cuerpo a cuerpo, Claro, sí. fue muy complejo. Y lo que se retomar ve esa acción, mucho sí. es en un retraso en el desarrollo madurativo, en la aparición de muchas sospechas de lo que se llama trastornos del espectro autista, que ahí entran hiperactividad, problemas de atención, Asperger. los famosos TGD, trastornos generalizados del desarrollo, que engloban ese grupo. Perdón, Marcela, Sí. a mí esto sabes que me interesa muchísimo, pero te acabo de decir que vamos a hacer una mesa sobre discapacidad y quisiera que todos hablaran. Y no todos tienen por ahí el conocimiento con respecto, vos lo podés tener desde tu profesión. Perdón, yo porque me entusiasmo. No, ya sé, pero No, pero es en general No, algo que todos todos nos venimos interesa. viendo, nos Nos entusiasma. entusiasma. a todos nos Lo interesa, venimos viendo, pero lo venimos viendo. lo que hablábamos hoy, me interesa mucho que todos hablen, que todos opinen, que todos propongan sobre una salud pública que sabemos que viene choqueada desde hace mucho tiempo y que vos precisamente es con lo que te estás enfrentando. Nos enfrentamos, acompañamos. No, bueno, pero que tenés que resolver. No, Un pero hospital- hay algunas cuestiones que son comunitarias y volvemos a eso. Nosotros volvimos a retomar dos cosas. Una, la Comisión Mixta de Salud y Educación, que Bueno, eso me interesa. tiene mucho que ver con eso. Lo pudimos retomar en el verano para arrancar este año ya con ese paso dado. Y tiene mucho que ver con el tema de discapacidad, porque eso nos permite trabajar con las escuelas de manera conjunta para que no sea todo un diagnóstico uno a uno y una batería de test y de evaluaciones que trastornan a la familia, y a veces no es necesario, a veces son producto de la pandemia, Y a justamente veces, algunas sí, situaciones. y a veces hay que poner ahí como el ojo en historizar, en contextualizar y no enseguida, ¿viste? La patologización que De aparece la rápidamente, infancia, ¿no? rápidamente Sí. en las infancias, que a veces es con muy buen criterio y otras veces va por delante de lo que debería. Claro. Bien. Entonces, volver a esos espacios comunitarios también nos permite, primero, anticipar el vínculo con el resto de las instituciones, de salud con el resto de las instituciones, nos permite anticipar situaciones y ya tener un vínculo armado que puedan Claro. conectarse con los centros de salud, con el segundo nivel, digamos, ahí participamos todos. Y además también nos ayuda a ordenar un poco esas discapacidades. Luján no escapa a la media nacional, que en los lugares más cercanos a los centros urbanos o con mayor capacidad de diagnóstico, de acercarse a un diagnóstico, tiene un porcentaje mayor de discapacidad intelectual que física o motora que en el interior del país. Donde También donde en la densidad demográfica es menor. No, y además tiene que ver con acceder, digamos, vos determinás una discapacidad intelectual o de salud mental o cognitiva porque tenés las herramientas. En el interior del país no tenés las herramientas, o culturalmente no se entiende que eso funciona como una discapacidad, entonces Se adaptan a la situación Que nacional. el porcentaje de En lo discapacidad rural. es mayor en lo motor que en lo intelectual, al revés de los centros urbanos, donde las discapacidades intelectuales son Son más mayores que las motoras. ¿sí? motoras. Bien, señores, otro tema que yo quería que habláramos y que creo que todos pueden hablar, y que también empiezo con vos, es el tema del hospital, que hoy te comentaba que ha habido gente que se ha quejado de la falta de insumos, por ejemplo, de placas, no de insumos, de por ejemplo, para hacer placas de radiografía,
o de ecografía, que no hay, inclusive si se tienen que internar. Pues, al otro día una señora me dice, no, me atendieron fenómeno, los médicos 10, las enfermeras todos 10, pero me tuve que llevar las sábanas. ¿Es cierto eso? La verdad es que si hay alguien que se tiene que llevar las sábanas, que nos avise, porque sábanas hay, no debería suceder. Bueno, eso es lo que me llamó la atención, porque no solo hay sábanas. Sí, hay también sábanas, hay frazadas, está la para- lavandería, está, digamos, y es cierto que pudo haber tenido algún momento, digamos, cuando nosotros empezamos, que había escasez, tampoco faltaba, pero había escasez de esos insumos. Hoy eso está en muchas mejores condiciones, eso está bien. Lo de las placas sí tuvimos esta semana, entre el lunes y ayer a la mañana, una dificultad porque se rompió la reveladora de rayos. No es que no faltaban placas, no estaba roto el chasis, no podíamos revelar las placas. Un problema O sea, técnico. sacabas la placa pero no la podías revelar, no la podías Se solapaban, digamos, se superponían las imágenes una a otra por un desperfecto técnico que la verdad no es fácil de solucionar, son equipos especiales que tienen, y no habíamos logrado, que hasta ayer habían hecho algunos arreglos transitorios, digamos, del área informática, pero recién ayer pudo la empresa solucionar el problema de la reveladora. Pero la gente se pudo hacer, digamos, quienes podían movilizarse, si iban por sus medios, ya habíamos acordado con la red de hospitales justamente el hecho de poder hacer las placas en otros lugares, o los llevamos nosotros a hacerse las placas en los casos de guardia y demás. Pudimos atender a todos los pacientes normalmente, con esa dificultad de tener que trasladarlos. Reforzamos la guardia de ambulancias, reforzamos la guardia de enfermería para poder llevar y acompañar a los pacientes. Eso, nada, son situaciones técnicas, pero no es que faltaron, hubo una rotura en el... Son circunstancias más Sí, que... y además la verdad es que los equipos son buenos, y si se rompe, como se rompió en otro momento la digitalizadora, vos podés llevar los chasis a otro lugar. O podés sacarla con el equipo, no tenés el equipo grande y tenés el equipo móvil. Lo que se rompió fue la reveladora y no había forma de solucionarlo, pero bueno, articulamos con la colonia Cabret, con la colonia Montes de Oca, con el Hospital Vicente López, y en algunos casos, por la delicadeza de los pacientes, articulamos con la clínica Güemes, a los que no se los podía trasladar demasiado, se hicieron las placas y se atendió a todo el mundo, con esa dificultad. Claro. Pero Bien, los quirófanos están funcionando normalmente. los quirófanos están funcionando entre hoy y el lunes. Creo que hoy a última hora llegan una mesa de anestesia nueva y una camilla de cirugía nueva. Puede ser que eso lo haya conseguido la Se cooperadora. trabajó con la cooperadora para poder hacer eso. Llegaban entre hoy y mañana Eso, y hay otros perdón, insumos. eso es un chivo que hay que pasar, que hay que seguir apoyando y consiguiendo la mayor cantidad de afiliados para la cooperadora. Sí, está trabajando la cooperadora también Claro, porque adentro del hospital. Soluciona con problemas espacios. que por ahí, desde la dirección del hospital por ahí, lleva una burocracia, por así Claro, a decirlo, lo un largo de los papeleo trámites propios. que No, y además porque, digamos, son bienes de costo, entonces hicimos en un encuentro un acuerdo con la cooperadora, ellos se ocupaban de eso, nosotros comprábamos otros insumos accesorios que por los montos también podíamos manejarlo de otra manera, entonces eso nos va a permitir empezar a equipar de mejor manera el quirófano, que sí tenía unas mesas de anestesia de muchos años, y la camilla también. Entonces eso mejora las prestaciones. Mariana, el otro día me dijiste que ya estaban dando 6.000 turnos, ¿puede ser? 6.800 turnos dimos el último mes, no tengo la estadística de mayo todavía. Pero- sobre 2.200 que teníamos de consultorios externos, sobre 2.200 que Perdón, teníamos eso al inicio de mejora la gestión. coparticipación porque Por a mí me supuesto. preocupa la No, sí, mejora, a ver, por un lado mejora la coparticipación, eso es cierto, pero además la atención al vecino. Digamos. Sí, Eso- vos sabés que con el tema del hospital, no sé, y ustedes me gustaría que me dieran su opinión, porque siempre tengo un sentimiento muy encontrado. Por un lado veo que el hospital, en líneas generales, aún en momentos críticos, es muy buena, la atención es bueno, el nivel es un muy buen hospital. Pero yo, estás ahí que vas a hacer algo, ¿viste? Me quiero sacar una radiografía porque me caí en la esquina y quiero ver si me duele la muñeca. Hay 10 personas, y de las 10 personas que hay, 7 por ahí no son de acá. Y yo sé que queda muy mal que lo diga, ¿viste? Queda muy mal, queda muy poco solidario y muy poco generoso. Pero creo que, y en eso tal vez ustedes estén de acuerdo o no,
y si no lo están, díganme por qué, la provincialización va a hacer que, bueno, sí, estamos dando servicio a gente que vive en Moreno, en Rodríguez, en Pilar, viene gente de Navarro, de Marcos, de... Bueno, pero también eso pero significa vos, un aumento de la coparticipación. claro, Bueno, A ver, fenómeno. eso se coparticipa. Y la No, salud yo lo que digo pública es es la esto. salud pública. Pero se vos mantiene atiende con al los paciente que impuestos. venga. vos venís por No, autopista no, a perdón. la Basílica y sos de Merlo o de Ramos Mejía y tenés un accidente y los bomberos te traen al hospital de Luján. O Y sea, si vos elegís y la si atención tenés del la hospital, mejor Tenés prepaga muchos del vecinos que van a mundo, Vicente López, claro, tenés la mejor prepaga del a mundo, pero Mercedes. tenés un accidente en Luján, vas al hospital de Luján. al Sommer van muchos vecinos. Yo de Luján. ahí Sí, es coincido verdad. con a ver, primero, toda atención, digamos, si es por el término de la coparticipación, se coparticipa. Es cierto que hay recursos municipales puestos en el hospital público. O sea, Y está- me quieren decir ustedes que yo soy una egoísta. No, pero no, a ver, nosotros, Pero hay quiero- una cuestión de prioridad, y yo te voy a decir algo. Durante la pandemia, en esta red de hospitales se pusieron, hay algo que hizo la provincia de Buenos Aires de manera maravillosa, que es todos los días, y lo seguimos haciendo, cargamos 3 veces por día cuántas camas tenemos ocupadas en cada uno de los servicios. Y eso se pone a disposición de todos los ciudadanos, no importa de dónde seas y dónde tengas tu domicilio fiscal. Porque la salud pública tiene que estar garantizada Bueno, para es todos. lo que hablábamos Y hoy. perdón, y ahí me vas a dar la razón de la importancia de la rectoría de la provincia en el segundo nivel. Porque Claro. entonces también hay un aporte de la Una- provincia una- para sostener todo. Una pregunta, Mariana, ¿cuánto de la inversión en el hospital, o en el sistema de salud, cuánto se financia la coparticipación? En porcentaje, más o menos. Y en un porcentaje, no lo tengo claro ahora en la última, porque por ahí me equivoco, pero debes estar alrededor del 50%. Y la recuperación por prestaciones a obras sociales. Eso le estaba comentando a Andrés, en eso también venimos recuperando más, subimos un 40% de lo que veníamos recuperando. Digamos, la pregunta va, ¿a cuánto es el porcentaje del presupuesto No, propio del hay un municipio? porcentaje que debe rondar en alrededor del 40% o quizás más de que cubre el Que no municipio. lo financia ni la coparticipación ni la Claro, recuperación. Creo que es son un fondos propios. 37% que pone el municipio, creo, ¿eh? Está por eso, El debe año estar pasado alrededor del hablando con el 40%. intendente en un programa me dijo que era un 37% que se ponía para cubrir todo lo que se necesitaba, que se ponía con plata. Del Y hay sistema- gastos del- extras. Perdón, del sistema de salud, no solo del hospital. No solo del hospital, digo, y hay gastos extras. Esta rotura de la reveladora, si bien la cooperadora pagó la primer parte de la visita técnica, todo lo que sea lo que vamos a hacer en esta segunda etapa, el recupero, el recambio de los tubos, ¿no? Que deben ser alrededor de 500.000 pesos, tenemos que pagar. Y hay que hacerlo. Y hay Digo, que eso es hacerlo. parte, porque es lo que nos garantiza el sistema Y de es salud. la mejor plata invertida en Sin educación duda. y salud, siempre es buena inversión. Y no te olvides que la pandemia pegó muy fuerte en lo económico. Mucha gente que antes estaba en Tenía un una sistema obra de salud social privado, o privada. hoy está en lo público. O las obras Se quedó sin sociales trabajo, a veces ¿viste? Ya no necesitan un tiene la obra copago y social. la gente no tiene no para tiene y copago. termina en el sistema público, sí. Tal cual. Digamos, cuando nosotros pensamos en un sistema de salud integral, también pensamos en las obras sociales, pensamos en esas cuestiones. A ver, la gente, todos los ciudadanos, tienen la posibilidad de elegir dónde Sí. se van a asistir. Hay cuestiones de accesibilidad, digamos, cuando hablamos Sí. de atención primaria, hablamos sobre todo de accesibilidad. Nuestro hospital es un hospital accesible. Sí, así todo, mucha gente Entonces- que tiene acceso a otro sistema elige el hospital. Sobre todo en pediatría, digamos. Sí. Bueno, en pediatría toda la vida usé el hospital. Sí, con sí, mis hijos. sí, sí. Bueno, Para pediatría la dicen que está también. fenómeno. Mirá, a mí viste que la gente me para por la calle, yo ando hablando con la gente por la calle. Lo mío todo es radio pasillo, viste, no es que hago una investigación. Bueno, en pediatría Pero, hicimos la guardia, la que parte está de guardia en de pediatría atrás. y sí. neo que está perfecta, me dijeron. Nuestra neo tiene una calidad excelente, eso es así, y nuestra pediatría también, y de hecho hicimos, digamos, una ampliación atrás que nos permite en casos de emergencia tener hasta que salga el traslado, porque nosotros no tenemos una unidad de terapia intensiva en el hospital, pero hasta que salga el traslado poder sostenerlo en mejores condiciones, mejor espacio. Nosotros Mira, pusimos Mechi, mi infraestructura. nieta, cuando tenía, ahora ya tiene 12 años, pero cuando tenía 8 más o menos, los papás tienen CEMIC, y ellos también, ¿no? Y CEMIC, no sé por qué en el año 2003 o 2004 cortó el convenio que tenía con la clínica Güemes.
Entonces, si a los chicos les pasa algo, hay que llevarlos a Saavedra o a un SEMI. Pero, si es una cosa urgente o viste eso típico, vos decís, esto me lo solucionan ya, tienen que ir al hospital. Mechi tuvo un problema y la llevaron al hospital. Estuve internado 2 días. Yo me quedé, el primer día estuvo la mamá, el segundo me quedé yo a acompañarla. Era una maravilla la atención que tenía, además agradable el lugar donde estaba la chiquita, ¿viste? Un lugar colorido. Sí, ahora hicimos una división el año pasado con fondos municipales, con fondos que salió de cobro de las tasas, no, de los impuestos, no me acuerdo, de algún impuesto en particular se destinó a la ampliación de clínica médica, a la ampliación de pediatría y hacer la división. El fondo de infraestructura. No, con fondos municipales, de cobro de impuestos. Sí, hay un fondo de infraestructura municipal que es una tasa con se cobra la la luz. boleta de la luz. Sí. Y para todo eso. Con esa, digamos, fue una inversión que se hizo de 1 millón de pesos y entre otras cosas poder dividir y tener baños adentro de la sala de pediatría y poder generar aislamiento, que era una herramienta que faltaba en esa área. Así Sobre que, la calle Vicente López. sobre Claro. la calle Vicente López, con el Sí. acceso para cuestiones de emergencia sobre la calle Vicente López. Sí. Bien. Que todos los Muy hisopados lindo. de pediatría y demás se hacen por ahí para no Oh, transitar. Sí, dale. Puedo volver al primer tema, porque me quedó el tema de la provincialización. Tuvimos una reunión con Mariana al principio cuando se hizo el anuncio. Gentilmente le pedimos una entrevista y tuve una charla con Ella ella. tiene una apertura, te aclaro, Sí, porque sí, no sí. solamente ha hablado con los anteriores secretarios de salud. Sí, yo fui, de hecho, Sí, yo fui sí, con, fuiste con Alberto Alberto. Loco. Ah, con Alberto. Loco. Porque se hizo el anuncio, a ver, un poco sobre el planteo de la política comunicacional de la gestión. La gestión anunció en diciembre la provincialización del hospital. Sí. Después se aclaró que era la firma de una carta de intención para explorar de qué manera va a ser la colaboración, la participación conjunta entre provincia y el municipio. Ahora vos decías recién que se está avanzando en la redacción del convenio marco. Para saber, digamos, sobre qué base, porque una cosa en la que coincidíamos con Mariana en ese momento es que el municipio, y esto lo decía ella recién también, que el municipio no pierda lo que le llaman la gobernanza, el poder de decisión claro. sobre lo que sea. Mira, los municipios, los intendentes, todos, de alguna manera tengan un hospital municipal, son los que están a cargo del reclamo o de atender el reclamo de los vecinos. Porque el vecino no va a poder ir a pedirle ni al gobernador, ni al ministro de Salud de la provincia, tal cual. lo tiene el intendente, lo tienen los concejales, la secretaria de salud. Entonces, es importante que los intendentes, los secretarios de salud y los directores del hospital respondan a mi criterio, ¿no? A una línea. Independientemente de que hoy yo creo que se ha despejado esto que existía antes de si los recursos eran de la provincia, del municipio, de la nación o incluso del privado. La red de atención tiene que ser una sola, tiene que trabajar en equipo el privado, la farmacia, el Colegio Farmacéutico de Luján, la verdad que no sé si lo hacen todos los distritos, pero siempre está ofreciéndose como integrante de la red, que es un recurso que... Sí, además, de hecho trabajamos mucho con el colegio. Pues es un recurso que tradicionalmente no se pensaba, parecía la farmacia no integrada. Sí, como que era una cosa nada que claro. ver, como si no tuviera nada que ver con salud. Claro, como si fuera una actividad Un kiosco, comercial. claro, más. sí. Entonces, bueno, la red es todos los recursos integrados, coordinados por el Estado, me parece a mí, y el Estado presente más cercano es el municipio. Entonces, para saber, digo, sobre qué base se está avanzando en el convenio marco de estas cosas, si se preserva este poder de decisión, básicamente, por ejemplo, quién va a nombrar al director, si lo va a nombrar el gobernador, lo va a nombrar el intendente, a quién va a responder, de qué manera se van a resolver estas cuestiones. Sí, un poco la dificultad. El ministro, todos nosotros por supuesto, y el ministro coincide con esta situación de los hospitales tienen que tener una mirada territorial. La provincia de Buenos Aires tiene 80 hospitales provinciales. Esta gestión provincial ha trabajado con cada uno de los intendentes en la designación de los directores de los hospitales, digamos, no son arbitrarios imposiciones del ministerio. Y en eso la verdad es que por otras razones y por una tarea que la verdad venimos dando conjunto con los secretarios de salud de la provincia, nos consta que ha trabajado el ministro fuertemente con Goyan y Kreplak también en sostener las direcciones de los hospitales de manera conjunta con el intendente que esté,
del partido que fuera. Entonces, esto es un compromiso. Perdón, lo ideal sería que fuera un médico de la zona, ¿no? O alguien que diga, Normal, no sé si no médico, hay. La verdad pero que en general son de las mismas instituciones o de la zona, no ha habido cambios abruptos en los hospitales provinciales. Y la idea es justamente esto, por eso a veces es tan dificultoso. Yo les decía cuando nos encontramos con ustedes y en algún encuentro que tuve con vos también respecto a eso, que era un proceso que iba a llevar entre 4, 6, 7 meses, no era un proceso fácil porque justamente queremos generar un modelo. Hay 2 hospitales que vienen trabajando en este proceso, el de Luján y el de San Vicente. El nuestro está un poco más avanzado el convenio, pero justamente queremos trabajar en este modelo de hospital donde la provincia tenga una rectoría sanitaria como la ha tenido en la provincia y que ha dado muestras que ha funcionado muy bien y que no pierda la impronta y la mirada territorial, no solo de la idiosincrasia. Utilizaste un término, la Gobernanza. La gobernanza. El poder de decisión. Claro. Los poderes de decisión. La idea es que los directores de los hospitales, de estos hospitales, digo porque lo veníamos hablando también con la gente de San Vicente, la designación de la dirección sea de manera conjunta, digamos, en un acuerdo entre la provincia y el Estado municipal, formalmente, digamos, eso Claro. tiene que estar adentro del convenio. Este ministerio puntualmente lo hace, pero bueno, los ministerios pasar. cambian, los gobiernos municipales cambian, entonces Pero queremos esas que son eso las políticas, eso las queremos que esté políticas de claramente salud, establecido. de seguridad, Sí. por ¿Se va a tienen que trabajar, seguir ponerlo en siendo presupuesto las- son buenas. 2022 en la provincia? Sí, O sea, sí, por para eso, el sí, 2023, ¿no? sí, Perdón, parte de ¿qué eso. preguntaste, No, Andrés? si va a estar No. en el presupuesto 2023, claro, Más allá hay que se una... avance con el convenio, si no está en el presupuesto de provincia, No, es muy no. difícil Y después de el hecho, traspaso. no, y además de hecho hay parte de ese presupuesto del 2022 que tiene una liberalidad del ministerio para algunas acciones especiales y entonces va a haber una porción del 2022 que también va a cubrir Perfecto. el ministerio provincial. Sí, sí. Digo, no son trámites complejos, uno dice, bueno, pero Sí. hubo experiencias anteriores en la provincia donde pasó y después hubo unos líos impresionantes. Entonces nosotros decíamos que esto, lo decíamos con el ministro y con el intendente también, esto no es ni un revoleo del hospital, nosotros no le estamos revoleando el hospital a la provincia y la provincia no nos está robando el hospital. Digamos, va a ser una tarea en conjunto y la verdad que para nosotros es un desafío enorme, y la disposición del intendente de seguir teniendo esta gobernanza y esta mirada puesta y un pie firme adentro del sistema de salud todo es importante. Incluso digo con los privados, nosotros venimos teniendo un vínculo con el sistema privado. La experiencia de haber trabajado en conjunto con los picos de la pandemia debe claro. ser Sí. provechosa para adelante. Porque Bueno, este accidente que tuvimos en el hospital fue cuestión de poder... yo recuerdo muchas situaciones en las que el Estado, incluso de quien ocupara la oposición en ese momento, muchas veces que el sistema de salud público debía recurrir a prestaciones en el sector privado, se cuestionaba que por qué hemos tenido que atender reconocimiento de deuda Sí. por En la prestaciones. gripe A, por ejemplo. Claro. Sí, sí. ¿Y por qué esto se hizo en la clínica Güemes o se hizo en tal sanatorio y no? Porque no había Porque es necesario. Porque Y el la sistema es urgencia único, lo hay que demandaba. entender que el sistema es único con distintos prestadores. Vean, a mí no me gustaba y después lo entendí. ¿Recuerdan ustedes cuando se discutió la ley de educación en la Argentina, que reemplazó la vieja 1420? Se definió, vos lo sabés bien, se definió que la educación es toda pública, Claro. con prestadores o gestores privados y gestores y la gestión Administración pública, privada. la administración pública. Porque es así, digamos, y la salud es una Sí. cosa pública. La salud es pública. Y la política de salud es del público, tiene prestadores públicos. y La prestadores rectoría privados. tiene que Claro. ser del Estado. Exacto. La rectoría de salud tiene que ser del Estado. Bueno, es lo que hablábamos hoy. A ver, no es exactamente lo que hablábamos, pero un poco la conclusión a la que llegamos cuando hablábamos de la famosa ley de medicamentos de la época del doctor Ilia, que hablábamos de que si hay un lugar donde el Estado tiene que tener mucha presencia es en la salud y en la educación. Y la seguridad. Y la seguridad también, Y la administración de obviamente. justicia, son los servicios Sí, básicos claro. del Estado. Sí, lo que pasa es que la administración de justicia tendría que ser algo tan independiente, tan independiente. Pero es pero el esa- Estado, es el pero es el Estado. Estado. Es Ya el sé que Sigue es siendo el Estado, Estado. Un poder dentro del Estado. Es el Sí, Estado. ya se Integridad. quita. Pero porque no solo defiende intereses, sino garantiza derechos. La forma que tenemos nosotros de garantizar los derechos... Vos fíjate lo que pasó en la pandemia.
era el Estado el que definía cuáles eran los protocolos, qué se hisopaba, qué no se hisopaba, cuál es la medicación y la puesta a disposición Perdón, de ya todos que los bienes. hoy cuando vos comentabas que cosas que eran públicas pasaron a privadas y después hubo que hacerse cargo de determinados gastos, con el tema de la pandemia fue a la inversa. El hospital, la salud pública de Luján, prestó muchas veces Sí. elementos, Y sigue insumos, lo que haciéndolo, fuera, a la clínica Güemes o a la clínica... Y sigue haciéndolo. Seguimos, digamos, este circuito, ese círculo virtuoso que tiene que ver el encontrarnos y el poder trabajar de manera conjunta, sigue sucediendo, digamos. No es que se terminó el pico de internación en la pandemia y nos trajimos los respiradores, nos dejamos de hablar, seguimos teniendo en situaciones de emergencia, por la razón que fuera, prestando la ambulancia para ir a buscar un El paciente. doctor Laureano Maradona, que atendió en la guerra... en la guerra, la boliviana, Chaco, que no estaba involucrada Argentina, pero él al estar en frontera, atendía gente de todos lados, no le importaba, y decía, el dolor, cuando se hablaba del dolor se refería al dolor físico, no tiene ideología, entre los sufrimos todos, no tiene, claro, tal cual, entonces todos tenemos universal. Yo no sé si ustedes han estado en una guardia de un sanatorio clínica privada, lo desgarrador que es que en la mesa de entrada le rechacen a alguien de atención la posibilidad de un ingreso. Es horrible. Sí. Y al hospital entran. Diga, no, nosotros Es que hay no todos nos clínicas preocupamos por el privadas, recupero de que podés costos. llegar con el Rottweiler acá, que ya te está... si no haces el depósito de o no tenés cobertura. Bueno, pero ese es el problema de que... Nosotros preferimos, yo insisto, nosotros venimos trabajando con el recupero de costos de las obras sociales cuando lo tenemos y hemos mejorado un montón, y para eso la sistematización de la información es fundamental. Y con eso no me había hablado que se reemplazaría el régimen de hospital de autogestión por el SAMO. Por eso también es parte de toda la tarea que hay que hacer, porque la provincia de Expliquen Buenos qué es el Aires SAMO. es un sistema de recupero de costos, igual que autogestión, pero en la provincia de Buenos Aires el sistema oficial es el SAMO. Se entiende que, perdóname, ¿no? Sí. Si vos tenés la cobertura o de una obra social, o de una prepaga, o de una aseguradora, en el caso de... Y vas a retirar. La atención esa te la tiene que brindar ese asegurador, independientemente de dónde los tengas. Perfecto. Porque Entonces, si no, el se hospital enriquece. le factura claro, a ese- Si la presta El hospital después tiene, derecho a cobrarla. claro, tiene ¿Y todas hay las un control herramientas sobre eso? y estamos trabajando con eso. A ver, parte de la informatización del sistema y de la información sanitaria tiene que ver con eso. Nosotros pusimos un sistema informático, estamos reempadronando. Tenemos más de 30.000 usuarios ya reempadronados en el hospital. Ahora estamos haciendo extensivo en breve atención primaria ese mismo sistema para que tengan un solo número de historia clínica en principio. Cuando la tengamos digital, en todos lados podremos tener una sola historia clínica. Pero por lo menos unificar el número de historia clínica entre el primer y el segundo nivel. Y eso también nos facilita un montón el recupero de costos, porque tenés toda la información digitalizada, entonces podés hacer la factura correspondiente. Rearmamos el equipo y el circuito de recupero de costos, y en la última etapa le contaba a Fernando que pusimos es una persona para todo lo que es cobro, gestión de cobro a las obras sociales, que hay que cobrar. Claro, Hay que remar para que te Y paguen. claro, Sí. digamos, Muchas y veces eso no se viene hace, mejorando Muchas veces Es que si no sustancialmente. se hace es Y una un pérdida que porcentaje tiene. va después destinado a los de trabajadores. ese recupero. De ese recupero. En el sistema de hospital de autogestión, un porcentaje va a los trabajadores y otro porcentaje al hospital y otro a la atención primaria. digamos, Bueno, al sistema de salud. Hay una ordenanza del municipio. Hay una ordenanza del municipio. Sí, Hay y un Opendor, la colonia, hace muchos años. no, Open Door tiene SAMO. Claro, porque Claro. la Open Door provincia- tiene SAMO. La ley, el decreto provincial establece porcentajes Claro. mínimos que tiene que tener, que deja un margen al hospital para hacer una No licitación. así el SAMO. Claro. El SAMO tiene El un 50%. porcentaje establecido. El SAMO tiene es el mismo sistema de recupero, Sí. pero el 10% va a un fondo común al Ministerio de Salud de la provincia que permite, por ejemplo, es el que permitió comprar equipamiento, medicación especial, insumos especiales o esa parte presupuestaria.
digamos, hay un fondo común al Ministerio que hace en general compras de salvataje para los 80 hospitales, y lo ha hecho con hospitales municipales también. El 50% se distribuye entre los trabajadores con una fórmula de distribución y demás, que tiene que ver con la asistencia, la carga horaria, con una cantidad de cuestiones, y el otro porcentaje es, entre comillas, de libre disponibilidad del hospital, ¿no? Donde vos podés hacer compras con el mismo circuito administrativo público, pero con mayor rapidez porque podés comprar mejor, disponer, porque claro, el pago es inmediato, porque tenés ese fondo SAMO dispuesto exclusivamente para eso. Lo de autogestión, nosotros nos encontramos en la gestión con una deuda que venía de fines de 2017, estamos poniendo al día esa deuda y estamos pagando a los trabajadores la parte que les corresponde. Se pagó el martes la última cuota del 2018 y la segunda del 2022, entonces del 2020, no del 2018, 2020 y la primera del 2022, así que venimos recuperando bien esa prestación. Bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? Porque ya estamos por hacer un corte. Ahora puede hablar, señorita. Yo hoy la reté, pobre Marcela. No, está bien. No, está bien. pero es que en serio, sí me interesa que cuando hagamos cuando hagamos la mesa de discapacidad, porque hay todas unas actividades que se van a hacer desde la empresa de Rosana. Entonces, bueno, hay que publicitarla, ¿viste? Bueno, estaremos. Pero se entusiasmó tanto que no nos dejó hablar. ¿Y usted, niña, con sus CAPS no quiere agregar nada? No, creo que más o menos explicamos de qué va la estrategia de la atención primaria de la salud. Que es la puerta de entrada y y que continúa con el acompañamiento. Bueno, no sé si quedó claro por ahí que de los 24 centros de salud hay 4 que extendieron su horario. Hasta las 8 de la noche. Hasta las 8 de la noche, que son el SIC, el Ameguino, el del Ameguino, el del Padre Varela y el de Olivera, pensando en la distancia que existe. Y que la gente no siempre está en condiciones por ahí de poder llegar, tomarse un remis para poder llegar al centro. Exacto. Bueno, habría que pensar en Jaure y Pueblo Nuevo, que lo único que hay es el CAPS de Pueblo Nuevo. Sí, ahí estuvimos. Y Cortines también. Claro. Olivera está hasta Bueno, las pero Jaure y 20 Pueblo los Nuevo es la sábados de misma mañana. localidad. Sí. Cortines ya es otra localidad, por eso Y siempre ahí me tiene, queda, pero y en Carlos Ken extendimos hasta las 18 también. más pensando que, tiene por ver ejemplo, en con la la clínica San distancia. José no hay pediatría, no hay ninguna atención Claro, de No pediatría. hay pediatría. En Clínica San José no hay pediatría, pero bueno, pensando en estas primeros 4 le dimos esta prioridad. También hay incorporación de recursos humanos, se ha fortalecido algún equipo con psicología, con pediatría durante la tarde, con médicos generalistas durante la tarde. Eso va a ir paso a paso, ¿no? Cada uno de los centros va a tener su impronta y bueno, se priorizaron estos 4 en principio. No, pero es muy importante. Es muy importantísimo, importante. y sobre Sí, todo en sí. localidades como Olivera que están tan alejadas de todo. Sí. Sí, Y Carlos y Ken. además también tiene que ver con un criterio de la mirada puesta en la comunidad, ¿no? Digamos, comunidades que necesitan, lo que decía Fernando Ibáñez, la presencia fuerte del Estado. Sí, acompañando esas comunidades esos lo espacios. necesitan más fuerte por ahí que el Pueblo Nuevo. Es esta ¿viste? descentralización de la salud también, ¿no? De empezar a El llevar Estado, el claro, Estado el mismo. Estado más cerca de La gente. Bien, señores, vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. Pausa y volvemos. Bueno, ¿qué tal? Aquí estamos, ¿qué tal? Yo ya iba a empezar de nuevo el programa. Aquí estamos de nuevo con nuestro tercer bloque, comiendo un exquisito brownie de chocolate de la confitería y panadería La Sureña. Y después viene el café con los chocolatitos. Y después uno termina de acá. Y entre Bodegas Argana y La Sureña, tiene que terminar ahí en lo de Walter Núñez en la calle San Martín, haciendo un poco de movimiento. Bueno, señores, estábamos hablando de todo lo que es salud pública, y no sé, tenemos 20 minutos, mira la cara de Paulo, 25 minutos. ¿Qué quieren comentar? ¿Qué es la conclusión que quieren, o más que la conclusión, qué es lo que les quieren hacer llegar a nuestros televidentes desde sus distintos espacios?
Porque en el caso de Andrés y Marcela están en la Comisión de Salud. Vanina no está en salud, pero está en educación y está muy involucrada no solamente con educación, sino también con lo que es medio ambiente, que tiene mucho que ver con la salud. Bueno, aquella niña, porque sos una niña querida, No tanto, aquella no. niña está, ya la han escuchado ustedes, de alguna manera, es, no sé si puedo decir que es la responsable, pero tenés una relación tan fuerte con todos los que son los CAPS, que realmente tu trabajo es muy importante. Y en el caso de estos dos señores, una es secretaria de salud y este otro que está aquí a mi izquierda está muy involucrado también con lo que es la parte legal. Y además cuando eras concejal estabas en las comisiones, no, fueras Estuve en salud en la primera... Claro, después te tocó ser presidente. Claro, y estuve creo que en el periodo 2013-2015, estuve en la Comisión En de la Salud, Comisión de Salud. que ahí impulsamos, lamentablemente éramos minoría, y a veces no... Cuando se manejan los criterios de oficialismo, oposición, y no hay un trabajo en conjunto, no se prosperan algunas ideas. Nosotros lo habíamos impulsado, y no lo logramos aprobar, un sistema de gestión del cobro de recupero, de esto que hablábamos recién. Hicimos un proyecto que lo había trabajado yo colaborando con Alberto Lucón, lo impulsamos y fue desaprobado. Y decía esto de la Facultad de Medicina. Esta semana vieron que salieron los ingresos a... Ayer. La carrera de medicina es la más elegida de todas las universidades de Argentina. Los chicos que ingresan a universidades, la mayoría lo hacen medicina. Yo pensé que era abogacía. No. No. Y en la Sí, de universidad- psicología, Sí. Esto, y en la Universidad de Buenos Aires es realmente- aumentó el 100 y pico por ciento respecto del año anterior. La Facultad de Medicina, de la UBA tiene varias carreras, tiene medicina, tiene enfermería, Odontología. no, odontología tiene una facultad aparte. Por medicina, Enfermería, obstetricia, nutrición, en Kinesio. kinesiología y fisiatría, ahora tiene carreras nuevas que son instrumentador quirúrgico, prácticas cardiológicas, como stometología facial y corporal. Bueno, la carrera sola de medicina tiene 10.000 ingresantes. Solo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. La carrera de enfermería, que es la que le sigue, pero además que dentro de la Facultad de Medicina, ¿no? Pues la que le sigue dentro de la UBA, como dice Mariana, es psicología y después está abogacía o económicas, me parece. No, abogacía y económicas. En realidad, una de las carreras que se dicta en económicas que es la de contador público. Porque está también la licenciatura en economía. Bueno, pero el dato interesante es que una de las carreras que más ha crecido dentro de la Facultad de Medicina es la de enfermería. Gracias a Dios, porque hace falta pues mucho. la Argentina es uno de los países que tiene mayor cantidad de médicos por habitante. Sí, y faltan enfermeros, en la Universidad de Luján y en la UNPAS también. Una de las que tiene más afluentes es enfermería. Sí. La carrera, la licenciatura en enfermería de la ULU, la verdad que tiene una impronta en enfermería comunitaria. Y es fundamental, así como es fundamental también que la Facultad de Medicina tienda a especialidades como la tuya, en lugar de un modelo como el que tenemos hiper especializado en las cuestiones más rebuscadas de la medicina, y que los chicos tienen que hacer una inversión de tiempo enorme para poder recibirse. Porque entre medicina, entre el CBC, la carrera y la especialización, tenés no menos de 8 10 años de formación. 10 años. En la UBA son 6 años la carrera, más el CBC 7 y la residencia 4 por lo menos. La especialidad Por fue eso, 4. hasta poder insertarte más o menos dignamente en el mercado laboral, tenés que invertir un montón de tiempo. Y además, yo creo que esto lo he hablado con algunos médicos que saben, por supuesto, mucho más que yo, pero la tendencia de la inversión del gasto de las obras sociales en la contratación de médicos y de hacer pensar que el tener el especialista, tengo un amigo que tiene, su hijo es médico, especialista en traumatología de mano,
Claro. Y de pronto van a haber especialistas de Dominique. Bueno, Y- y se pierde lo comunitario, Claro, que es tan claro. esencial para Claro. mejorar el sistema de salud. Claro, la No, medicina de pero familia. además se deja de ver integralmente al individuo. Sí. Empezamos a ver objetos o parte, o seguimos preguntando dónde está la panza. La respuesta es que la panza está en la parte media del cuerpo de esa persona que vive en tal lugar y que tiene No, y un abuelo además que el se ser llama- humano es un Sí. todo. Y decir que. Pero bueno, hay una cuestión así. Yo siempre cuento una anécdota, pero que para mí es muy simbólica. Cuando yo vuelvo a vivir a Luján, después de estos 12 años entre la carrera y la especialización y que se cuando vuelvo a vivir a Luján, el primer trabajo que consigo es en el hospital de Luján, en la guardia del hospital de Luján, donde tuve unos compañeros maravillosos. Después hago el cambio a PS y esos compañeros todavía me ven y me preguntan cuándo vuelvo a hacer medicina. ¿Sí? Entonces, Claro. como, eras buena, me dicen, haciendo medicina. Soy mejor Digo, ahora. no, ahora hago salud social, hago salud comunitaria, hago medicina preventiva. La verdad que Ojalá se logre hay algún que, día. ojalá se logre revertir Sí. desde la carrera de grado Claro, esto. sí, sí, y que en el sistema de salud municipal los médicos se reconozcan como integrantes Exacto. del mismo Del sistema. mismo Un sistema de Sí, salud. exactamente. Es así, Que es tal puedan es tal continuar cual. funciones en el hospital Sí. y mañana en el centro de No, pero pasa en todos lados. Yo trabajé mucho tiempo también en Montes de Oca como médica clínica de un pabellón y cada vez que tenía que hacer una derivación a clínica, tenía que vender algo como diciendo, bueno, te estoy presentando a un paciente y créeme que está necesitando otros cuidados. Lo mismo pasa en el hospital, muchas veces uno tiene que explicar que estamos trabajando en el mismo sistema, pero es una cuestión de la lógica del pensamiento médico hegemónico, no tiene que ver con el sistema, ¿sí? La intención de muchos es otra en este momento. En ese sentido que decían tanto Fernando como Virginia, nosotros venimos en este marco de trabajar sobre un modelo de sistema integrado de salud en la provincia, pensando y trabajando con las universidades, digamos. En el Congreso de Salud Provincial formaron parte equipos de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Buenos Aires, de la Jaureche, de la UNPAS, de la Universidad de La Matanza, que trabajan todas las áreas de medicina, y justamente un poco lo que nosotros le planteábamos como secretarios de salud a los rectores de las universidades era: ustedes forman en inglés y nosotros les hablamos en castellano, digamos. Ustedes están formando gente para la superespecialidad y nosotros los necesitamos Claro, en los claro. territorios. Tal cual. Entonces, trabajemos juntos para eso. Y decir que como los recursos son finitos, las obras sociales que en algún momento tenían la tendencia a una libre elección plena, Claro. ¿no? En idioma que era la obra social más importante después de España en la Argentina. Idioma, en un momento vos podías acceder a cualquier especialista sin seguir un camino dentro del recorrido. No sé si eso se ha revertido ahora. Todavía necesitan una derivación y nosotros en el hospital eso sí lo instalamos. La gente no puede ir a pedir el neurólogo, Exacto. lo tiene que derivar el clínico. Claro. Porque al cardiólogo lo tiene que derivar el clínico. Sí. Me duele la cabeza, necesito un neurólogo. Bueno, quizás sean una cantidad de otras cuestiones. Y eso te va a asegurar tener la historia clínica única, que vos... PAMI Tal sí lo cual. tienen. No, y PAMI lo además... tiene. PAMI empezó y costó muchísimo. Sí. Yo trabajé en PAMI en el año 99, no, en el año 2000 y 2001. Y instalar que el acceso al sistema era a través del médico de cabecera costó porque tenía un sistema de libre elección. Claro, pero además esto de la historia clínica digital, que en algún Sí. momento lo vamos a conseguir y dimos un primer paso en el reempadronamiento y en el número de historia clínica única de cada uno de los usuarios. La verdad que además del beneficio que lleva no repetir estudios complementarios, ¿no? Porque muchas veces el usuario no sabe qué le han hecho ni por qué parte pasó. La verdad que eso, cuando no hay registro de eso, no se le entrega al paciente un papel, una nota, un epicrisis, un resumen de historia clínica, claramente hay una vuelta innecesaria de ese individuo por el sistema de salud. Y estás diagnosticando, o sea, o estás medicando Y sin saber lo que sin está saber tomando. lo que está tomando. La ¿Cuántas gente veces se toma una pasa? pastillita blanca para la Cuestiones presión. culturales, ¿no? Sí. Digamos, ahí está, sobre todo en las personas mayores. Pensar que el médico que no te da en la primera consulta, que no te indica una placa, un análisis completo, Claro. es porque no sabe. Es porque no sabe, no. Y con solo mirarte Bueno, y charlar. Exacto, hay que tomarse un minuto. La verdad que el consultorio también tiene que ser un espacio de educación. Uno tiene Bueno, que es que transmitir. también se ha perdido mucho y eso por ahí puede sonar muy agresivo con los médicos, ¿no? Pero
hubo un momento en que los médicos dejaron de tener pacientes para tener clientes. Entonces, por ahí el médico es como que despacha. Cuando el buen médico, y vos hoy que hablabas del doctor Rolandelli, de Fernández Chichito Rolandelli, Chichito lo querías matar, porque te daban turno para las 3 y eran las 4:15 y él estaba con la persona que había entrado a las 3 menos cuarto, ¿viste? Ahora, el rato que estabas con él, así fueran 15, 20, una hora, el rato que estabas con él te hacía una radiografía pero impresionante, no solamente de que te tenés que hacer el análisis de orina, de sangre, tucu, sino en la charla él se iba dando cuenta cuáles eran tus miedos, cuáles eran tus... ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué? Preguntarle al paciente dónde vive, en qué condiciones, qué tipo de calefacción tiene, qué tipo de trabajo. Un tema extremo, nosotros decidimos en noviembre, ¿no? Poner una posta todas las semanas, se va a hacer una posta de salud al basural. Pobre, a veces los residentes que salen de la facultad y los llevamos el primer día al basura, tragan humo para empezar, pero digo, es importante encontrarlos ahí y poder entender por qué esos chicos no llegan a otro lugar o por qué tienen las lastimaduras que tienen, digamos. Entonces eso nos permite un recorrido mucho más amable de esas personas por el sistema de salud. Y se sienten reconocidos. Se sienten contenidos, sí, se sienten cuidados, digamos. Una forma que a seres humanos que necesitan. Y además nos reconocen como uno entiende por qué esa gente no va al médico cuando vos vas al porque además trabajan en el horario donde nosotros atendemos, para empezar a hablar. Sí. Digamos, la mayoría de la gente está trabajando en el horario donde nosotros atendemos. Extender los horarios de los centros de atención también tiene que ver con esta oportunidad de acceso, ¿no? Digo, sí. Entonces, a veces llegar a los barrios o llegar al lugar donde la persona está trabajando es importante en ese sentido, digamos. Y además ver el contexto donde trabaja. Claro, pero además, sacándolo por ahí, yendo más a lo general, no especificando el tema del basural, el hecho de vos ver cuál es el contexto en el que esa gente trabaja, mucha de la gente que vive del basural y en otros lugares, acá mismo en Luján, sin hablar del interior del país, hay gente que no tiene agua caliente para bañarse. Entonces vos ahí entendés por qué la gente no va al médico, por qué es necesario que el médico vaya a donde está la gente, ¿no? Porque hay todo un contexto social y económico que hace que esa gente decida no asistir, no solamente que por ahí no tiene el acceso, decide no hacerlo, porque hay toda una condición social. Las CRT que apuestan a que la gente no se enferme, a que sus beneficiarios no se enfermen para no tener gastos, van a los lugares y mejoran las condiciones de trabajo, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Claro. Que no es que estamos buscando un beneficio económico, pero sí mejorar las condiciones. Sí. Entonces, bueno. Aparte es anticiparte un problema. Por eso es tan importante el hábitat de las personas. Las personas no enferman porque sí. Enferman dentro de un sistema, dentro de un ámbito, dentro de y además un espacio y un tiempo en particular. Además hay un concepto muy interesante, es que enferman las comunidades. Hay comunidades hay territorios que enferman de determinada manera, y eso uno tiene que pensarlo en clave de porque hay una historia, porque hay una situación ambiental en ese lugar, porque hay un estado presente o ausente, porque hay un montón de cuestiones. Con el tema de discapacidad, por ejemplo, las agenesias que se daban, que en algún momento empezamos a perfilar algunas que se daban en zonas de quintas, eran muy probablemente, nosotros teníamos esa sospecha de que tenía que ver con el tipo de agrotóxicos que utilizaban. Entonces, cuando vos empezás a apuntar datos y los georreferenciás, podés entender cuáles son los factores determinantes de la enfermedad. Entonces ahí podés hacer política pública para evitarlos. Entonces todo esto es lo que... Pero lo hacemos con eso, lo hacemos con los test rápidos de DRL y HIV también, que nos permiten localizar y generar otras políticas públicas de atención a esas mujeres o a esos varones que tienen estas enfermedades. Son
permisos que nos damos en los lugares. Y en eso la formación de los trabajadores, no de los médicos, de los trabajadores de la salud integral, digamos, desde la persona que limpia, entender por qué es importante limpiar de determinada manera un centro de salud, hasta el último especialista que hace la cirugía más compleja, digamos, tenemos que tener esa mirada general de que los pacientes no son, como decía Vicky, una panza, un pie, un aneurisma, son una persona entera. Y desde la calidad del trato humano, además, porque quien recurre al sistema de salud está con un problema. Seguro. Y cuántas veces. Además te duele más una uña encarnada que un cáncer ajeno, ¿no? Sí, bueno, eso te iba a decir. Por ahí te caíste y te fracturaste el la dolor muñeca. solo se entiende desde el cuerpo que lo padece. Claro, tal cual. No, por ahí tenés una cosa que no es grave, y es lo que dijo él. Vale más una uña encarnada que un... Lo ves en una guardia cuando está alguien, Sí. o sea, sin desmerecerlo, pero con una angina y Es el que te patea la puerta normalmente. Y se van a quejar porque atienden primero al otro. Generalmente se queja el que puede esperar. Y en general, los equipos de salud que están adiestrados atienden primero al que está en silencio, porque es el que no está en condiciones ni de quejarse. Seguro. Entonces, eso también es una mirada. Bueno, entonces volvemos al principio, con un hospital que no sabemos si se provincializará o no. Sí, se va a provincializar. Se va a provincializar lisa y llanamente, no. Se va a armar, se está terminando de armar una cogestión del hospital. Bien. Y con unos CAPS que aparentemente están funcionando, ¿realmente funcionan? Miro a los que son oposición, porque Vanina me hace... el de Pueblo Nuevo siempre funciona. Sí, bueno, pero yo me fui a vacunar a San Fermín. Mira vos. No soy exclusiva de Pueblo Nuevo. No, porque además en esta instancia que cuenta Mariana de descentralizar el vacunatorio COVID, los lunes van al SIC San Fermín. Claro. Y además de lo que contábamos de la extensión en la carga horaria, también hay una estrategia de centralizar el laboratorio del hospital, por lo cual ya hay un recorrido que involucra a 9 centros de salud. Los usuarios van al centro de salud y se sacan sangre allí para no tener que recurrir al hospital. Eso está buenísimo. Es hacer un corredor de las 5, uno de las 7 y otro de San Fermín, Ameguino y Laureles. Sí, por ahí lo que quedó, sí que no hablamos, que eso lo recibimos en el Consejo Deliberante, tiene que ver con las inquietudes de los trabajadores en cuanto a cómo los afecta, para bien o para mal, a ellos la provincialización. Pero ella lo habló cuando yo le pregunté. Yo creo que es parte de lo que comentó el Fernando, que el manejo apresurado de la información de la provincialización y no se canalizó por los canales que tenía que ir. No, nosotros trabajamos tanto con los gremios como con los trabajadores. Hicimos un montón de encuentros. Yo creo que fue en la web de comunicación. Porque, por ejemplo, yo le pregunté a ellos, ¿está el Consejo Deliberante, por lo menos la Comisión de Salud, en conocimiento de todo esto? Y me da la sensación como que no. A ver, no llegó al Consejo Deliberante ningún expediente que hable específicamente de este proceso. Es que no hay un convenio para analizar. Lo que sí llegó fue una petición de los gremios, de SICOP sobre todo, para que nosotros empecemos a trabajar o acompañarlos. De hecho, tuvimos una reunión con los gremios, varias reuniones, tuvimos 2 por lo menos. Y yo después me fui reuniendo con ellos antes y después. Se generó un canal de comunicación entre los gremios y la Secretaría. Nosotros lo que sí le prometimos a los trabajadores es que cuando tuviésemos un expediente que pidiera algún tipo de intervención de parte nuestra, ellos iban a estar informados, porque lo que no querían ellos es quedar afuera de cualquier tomada de decisión. No hay un convenio marco en el Consejo Deliberante para que nosotros podamos trabajar. Estamos trabajando todavía, afinando para que no queden huecos. Sí recibimos preguntas como, por ejemplo, ¿qué pasa con nuestra caja jubilatoria? Bueno, en este caso es la misma. Lo mismo que la antigüedad. La antigüedad, la superposición de los cargos en cuanto a provincia y municipio, la afiliación a los gremios. Claro, tiene que hay también que tienen en el municipio.
municipio. Que hay ciertos Por categorías ejemplo, que el tienen día más femenino. beneficios. No, Exacto. no, por Bien, ejemplo, bien. hay algo que es concreto, el día femenino, que está Sí. en el Yo no Estado puedo creer que municipal. sigan con el día femenino. En la provincia no tiene día femenino. Claro, Lo que, no. digo, que era una Un claro preocupación, ejemplo ese, y además sí. era una preocupación Claro. concretísima Sí. de los trabajadores. ¿Qué Habría hace que de las transformarla en un día particular más. Es que la provincia de Buenos Aires tiene 4 días de razones particulares más que la municipal. Bueno, ya a incluirla Claro. ahí, el Bueno, femenino dentro yo de esos 4 días. un poco lo que Bueno, por ahí es que a ver, cuando explicamos, sale el día femenino dentro de las licencias en la provincia de Buenos Aires, ya hace muchos años, yo no me acuerdo en la carrera, no sé si vos te acordás. En la carrera no creo que... no, yo tengo No, 20 digo, pero en el estudio de la carrera el día Ah. femenino se estudiaba como una anécdota Sí, 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 sí. de los Sí. beneficios laborales. Sí, tal cual. No está en general, yo salvo- tengo 20 años de docencia y nunca tuve día femenino. No, en la provincia de Buenos Aires. Yo soy trabajadora de la provincia y no tenés día femenino. Por eso, incluso en Eso la tiene carrera... tenía que ver con las pocas posibilidades de hihigiene que existían en Pero, otras claro, épocas. hace 100 Claro, años atrás. entonces, 80 cuando años. sale- No tiene No que está ver redundancia. con un... Bueno, pero por ahí lo que No, lo que claro le que no. preocupa a los trabajadores Se compensa. municipales que están dentro del sistema de salud es lo cotidiano, cómo les puede afectar a ellos en la organización de lo cotidiano. La verdad es que yo creo que se fueron bastante tranquilos o conformes porque No, y después no volvieron es a hacer una algunas mala- preguntas concretas. puntuales. Sí, Que también, por ejemplo, no sé, trabajadores que están a poco tiempo de jubilarse, en ese caso también Claro. tenemos acordado con la provincia que no los vamos a pasar Claro. para que no haya ningún retraso en ese proceso de jubilación. Digo que siempre, de alguna Los últimos manera, años de servicio son los que inciden. Exacto, En el Exacto, valor los que va a impactan cobrar. en la jubilación. los que impactan en la jubilación, exactamente. Bueno, señores, muy rápidamente, y vamos a empezar por allá, medio minuto para que digas lo que quieras a nuestros televidentes. Si tenés las expectativas que tenés en lo que queda del año, tu labor como legisladora, lo que quieras. Bueno, yo particularmente estoy trabajando en 3 comisiones: legislación, salud y educación. Por suerte no presido ninguna comisión porque ya sería como mucho. Este es mi segundo mandato, me queda este año y un año más. Creo que trato de hacer dentro de mis posibilidades, de escuchar lo que le pasa al vecino y escuchar también lo que le pasa a la gestión para acompañar en la resolución de los problemas. Por lo menos es mi forma de entender la tarea legislativa. Siento de que bueno, que hay mucho por hacer, que siempre se puede hacer más y se puede hacer mejor, que nos tenemos que seguir escuchando. Así que mi tarea es justamente ese, seguir Tratar en la de mejorar, escucha, muy bien, hacer lo que estás haciendo y, y tratar de hacer trabajar lo en el mejor diálogo. posible. Bien, muchísimas gracias, Marcela. No, gracias a vos, Y Pipo. te convoco para cuando hagamos la mesa de Sí, así me discapacidad. callo en las otras. No, ahí vas a tener que hablar. Señorita, señora, Bueno, primero gracias por la invitación, la he pasado muy bien. Y bueno, vamos a seguir expresando que la atención primaria, que es de lo que puedo hablar en este momento, es una estrategia, es una herramienta que acompaña la historia y los procesos de salud y enfermedad, y los vecinos pueden acercarse a cualquiera de los 24 centros de atención primaria, donde no solamente existen los vacunatorios, sino que hay orientación en un montón de otras cuestiones y atención médica y tratamiento de la salud. bien, muchísimas gracias, Virginia, gracias por a haber vos. compartido con nosotros este momento. Vani, bueno, yo estoy integro la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, de Transporte y Seguridad, y ahora y presido la de Obras Públicas. Y la verdad que son comisiones en las que se trabaja mucho, hay mucho para trabajar, y además ser parte del legislativo también implica ser en parte controlador del Ejecutivo, controlador y fiscalizador del Ejecutivo. Así que estamos haciendo un trabajo con la oposición. Hay muchas cosas en las que estamos pudiendo trabajar en conjunto, otras que no, pero desde las comisiones se trabaja en la generación de proyectos y de alternativas,
y también estamos acompañando en la gestión, viendo que hay muchas cosas para resaltar, desde la obra pública, desde las cuestiones de salud, como contaba Mariana y Virginia, y hay muchas cosas positivas algunas que se iniciaron con esta gestión y otras que se mejoraron y que se siguen llevando adelante. Así que acompañando, me toca ser oficialista en esta oportunidad, así que acompañando a la gestión y haciendo también, cumpliendo el rol de legislativo, controlador y fiscalizador. Bien, muchísimas gracias, Vani, un gusto gracias haberte a vos, tenido Pepo. acá. Señor Andrés Iván Salvato, ¿cómo le va? Muy bien. Largue usted su mensaje. Sí, bueno, en el Consejo estoy en la Comisión de Salud como integrante y presidente de la Comisión de Economía. En la Comisión de Economía y con la responsabilidad que nos dio la gente en las últimas elecciones de tener la mayoría y habiendo pasado en 2021 un aumento de tasas muy exorbitante que impactó mucho en la economía de las familias, encaramos un trabajo desde la comisión, la verdad, muy serio a partir de diciembre. Está próximo a culminar, yo creo que si no es la próxima sesión, será la 2 de junio que será votada la ordenanza fiscal impositiva. La verdad que con las diferencias que a veces tenemos entre los integrantes, se ha hecho un trabajo muy serio. Nunca me tocó participar de un trabajo de una fiscal impositiva, siempre era para aumentar tasas. En esta se trabajó en una reducción básicamente de las tasas y llevar el valor a una realidad en base al servicio que se presta. La verdad que se va a ver muy próximo eso y bueno, como decía Marina recién, en algunas cosas podemos avanzar más rápido, que nos ponemos de acuerdo y encontramos las soluciones rápidas. En otra hay puntos de vista más diferentes y bueno, es ir buscando los consensos para avanzar. Pero creo que estamos mostrando una madurez importante dentro del Consejo y tratando todos los temas sin cajonear ni guardar ningún tema que esté en tratamiento. Espero que así sea, porque realmente la imagen que da el Consejo Deliberante no es la mejor. A veces uno ve una mediocridad muy grande. Hoy te lo comenté, yo a veces veo las sesiones y hay algunos espacios en los que algunos están, no sé por qué están, pero no abren la boca. Yo por eso aclaraba lo de que además el legislativo es controlador y fiscalizador. Sí, yo sé que hay concejales que no sé, no hablan, pero no hago la vista gorda. Vanina, Eso es lo que... yo lo que voy es otra cosa, es que porque hoy lo he hablado con Andrés, hay concejales que por ahí uno no los escucha hablar, ¿no? Pero sabés que hacen un trabajo de despacho muy importante, armar una ordenanza, un proyecto de todo lo que sea, ocupándose de que eso llegue a todas las comisiones que tienen, o sea, dándole el curso que tienen. Pero hay otros que no van, no hacen, no hablan, no nada. Y a mí me pone un poco nerviosa. Señor, muchísimas gracias. Andrés, no, a vos, Vanina, a vos, Andrés. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este momento. Señor doctor Fernando Gabriel, no Fernando Leopoldo. Te agradezco por la invitación. No, puedo coincidir con lo que me decían. Acá coinciden todos, porque están todos en el mismo partido, entonces. Yo quiero piña. Voy a agregarle algo. Mirá, yo creo que hoy es una oportunidad histórica que tiene Luján, después de unos cuantos años, en que un oficialismo en minoría y una oposición en mayoría puedan demostrar que más allá de las divergencias y los desacuerdos, en las cuestiones centrales se pueden trabajar en conjunto y pues, se pueden mejorar. Eso depende mucho, por supuesto, de los propios concejales y también de los funcionarios. Yo debo decir que mi experiencia, compartí 2 años de la banca con Mariana como secretaria y la verdad que estuvo siempre disponible para todo, para absolutamente todo. No es la regla, te diría que así que es la excepción. No le pido ella que opine, pero ojalá todos los funcionarios del Parlamento Ejecutivo entiendan. Además ella es muy accesible, cosa que no todos los secretarios lo saben. Ojalá los demás funcionarios del Ejecutivo entiendan que no pueden, un error frecuente y a veces uno termina pensando que está malintencionado. No dar explicaciones. Mandar un proyecto y esperar que salga automáticamente del Consejo Deliberante sin una mínima discusión y sin recibir el aporte que se puede hacer desde el oficialismo, desde la oposición, desde la comunidad, abriendo la discusión a los propios vecinos. Bueno, entonces,
Digo que hay funcionarios, hay casos, hay discusiones muy notorias que están ocurriendo actualmente en Luján, y funcionarios que no se muestran tan permeables, empezando hasta a veces hasta por el propio intendente, tan permeables a escuchar a los vecinos, a estar atentos a lo que los vecinos tengan para decir y a lo que los oficialistas y opositores tengan para decir. Bien. Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Señor, usted cierra. No, la que cierra soy yo. ¿Usted? Bueno, si querés, te corro del lugar. Arrimas la puerta. No, bueno, agradecerte nuevamente la invitación. Yo voy a tomar un poco lo que decía Fernando respecto de la apertura y del diálogo. Esta es una gestión que ha puesto en marcha un montón de mecanismos, digamos, para acercar a los vecinos, y hay un montón de estrategias, no solo las de atención primaria o las de salud, que son las históricamente más territoriales, pero hay una fuerte presencia del Estado todas las semanas haciendo distintas cuestiones en sí, el llevando territorio. la municipalidad a los barrios. Eso llevando la municipalidad a los barrios, y además la municipalidad, el Estado nacional, el Estado provincial, y además una presencia permanente en la recorrida con la comunidad y en el hablar con la comunidad. Eso lo digo porque nosotros lo hacemos como Secretaría de Salud, y es la impronta que yo trato de darle a los funcionarios que nos acompañan en esto, pero también es la impronta que nos pide el intendente y que él mismo hace. Digamos, la recorrida y la presencia de Leo permanente en los lugares es algo notorio, y que es algo que ha permitido mejorar todos los ámbitos y todos los indicadores del municipio. En el caso nuestro, y voy a hablar de lo que yo más conozco, que es salud, nosotros podemos tener no solo la certeza de haber dado una pelea bastante saludable en lo que fue la pandemia, a pesar del dolor y de todo lo que significaron las pérdidas, digamos, con un sistema de salud con enormes dificultades como el que recibimos, y haber podido dar una respuesta bastante adecuada y acorde a todos los ciudadanos de Luján y a los de otros partidos también, no importa si tuvieron obra social o no. La verdad que para nosotros eso es un orgullo, y además aportando un poco el pedido del intendente de hacer extensivo todos los servicios a toda la comunidad en el territorio y la mayor cantidad de tiempo posible. Bien, muchísimas gracias, Mariana, un placer haberte tenido acá. Señores, bueno, a los 6 les agradezco que hayan estado, ha sido una misa encantadora, y quiero agradecerle como siempre a Pablo Treviño, que está tras las cámaras, a Maggie La Sala, a Andrés y a Felipe Alonso, como siempre a Bodegas Arganas, a Ciro también, que me hace seña desde el señor, él también ayudó, a Ciro Treviño, a Bodegas Arganas, www.arganawines.com.ar, a Confitería y Panadería La Sureña en Las Heras e Italia, a Todo Uniformes en Francia, entre San Martín y Mitre, y a Masaje Zona Luján en la calle San Martín al 2000, frente con el profesor Walter Núñez, frente al tanque de aguas. Señores, nosotros nos vamos yendo, les agradezco muchísimo a todos que hayan estado, vamos a aplaudir porque ha sido una misa, no consigo que se peleen, no puedo hacerlo, pero muchísimas gracias a todos. Buenas noches y hasta pronto.